tiempo pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño. Échate una rolita más al aire. Romántica. Muchas gracias a mi compañera Gladys Díaz en los controles de Romántica 102.1 FM de Sigma Radio Delicias, acomodando un poquito aquí el audio, sobre todo en la transmisión por YouTube, Pasión Deportiva Delicias. ¿Cómo están? Buenas tardes, Gladys Díaz en los controles, quien les saluda, servidor y amigo Arturo Baeza Rosete, todo listo, en un sol esplendoroso por el momento, ¿sí? Ustedes saben, la naturaleza puede ser predecible, pero también puede ser impredecible. Estamos listos para llevarles la reanudación del juego número 2 del Campeonato Estatal de Béisbol de Primera Fuerza, jornada número 10, donde el día de ayer se suspendió por lluvia en la parte alta de la cuarta entrada, viniendo a batear el equipo algodoneros. En el momento estaba Rogelio Gándara, no sé, no nos han dado alguna información al respecto, pero aprovecho para saludar y agradecer también su participación en la transmisión al señor Ramón Gallego Rayos. Pompín, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes. Ya estamos aquí en el Estadio Los Manzaneros Cuauhtémoc, después de los sagrados alimentos, gracias a Dios, tranquilamente. Ya la tercera umpire en estos momentos viene brincando al terreno de juego. Señor Guadalupe Rivera, Rafael Lee y Jesús Salas. Los tres umpire ahora de azul completamente, con pantalón en color gris. Ellos son los que estarán jueceando este gran juego de pelota aquí en el Estadio de los Manzaneros de la sexta zona Cuauhtémoc. El equipo algodoneros, Arturo, ya lo mencionábamos, asegura el primer lugar general. Y el equipo de los Rojos de Jiménez, el día de ayer, Arturo, aseguraron el quinto lugar general en su tabla de posiciones. De ahí en adelante, segundo, tercero, cuarto y sexto aún no se define de los que van a pasar a las playoffs. Séptimo, octavo, noveno y décimo tampoco nos han definido, pero en lo que concierne los 6 a playoff, ya está el 1 y ya está el 5 colocados de manera general. Ya nadie los quita, ni para arriba ni para abajo se mueve ningún equipo. Sí, las posibilidades, claro está, el primer lugar va a enfrentar el sexto, que puede ser Manzaneros de Cuauhtémoc, puede ser primero que nada Mazorqueros de Camargo, que increíblemente lo estaremos platicando en su momento. Camargo ha perdido los 2 primeros encuentros de esta última jornada en casa. Hoy se define para ellos pues la gran posibilidad de avanzar o no. En caso de ser barridos por el equipo de Madera, Manzaneros requiere solamente un juego para poder calificar a la postemporada. Entonces todavía hay mucho que comentar, hay ingredientes sobre todo en esta tarde de doble actividad. Aquí a 9 entradas a partir de la cuarta que se suspendió el día de ayer y al término de este segundo juego, 1 hora de espera para poder iniciar el tercer juego y sería el último del Campeonato Estatal de Béisbol en temporada regular. Gladys, vamos a este primer corte, ¿te parece? Y regresamos, hay tiempo, ya están los umpires en el terreno de juego y todo listo. Todo listo, posiblemente habrá un cambio con el equipo algodoneros. Parece Ismael Tijerina el que estará recibiendo la responsabilidad ya en la parte baja de la cuarta entrada. Vamos a ir un corte y regresamos. Competidora Ferretera es ahora también la casa del tablarroquero. Todo el material necesario para hacer un trabajo profesional.
Nacional. Manejamos toda la variedad de productos para tu trabajo de tabla roca. Regular, ligera, flexible, resistente a la humedad, antifuego, paneles de cemento, glass ray, plafones acústicos y grado alimenticio. Ven y comprueba que el mejor servicio, precio y calidad solo está en La Competidora Ferretera, la casa del tablarroquero. En Yacedesa, la mejor tecnología, venta e instalación de neumáticos, rotación, desponchado, reparación de suspensión, alineación, balanceo, revisión, ajuste, limpieza y reparación de frenos. Yacedesa Matriz, Avenida Séptimo Oriente número 305, contra esquina de Gasolinera Cusco, y sucursal en Avenida Sexta Oriente 801 por Cruz Roja. Oiga, ¿dónde puedo comprar queso Los Pinos? Yo se lo digo, en todas las tiendas grandes y chiquitas, siempre nos preocupamos porque Queso Los Pinos esté al alcance de todos para que no falte para su almuerzo, comida o cena. Sabemos que una combinar de la mejor manera Queso Los Pinos. Vamos a hacer un recuento de lo sucedido el día de ayer. Algodoneros tomó ventaja en la primera entrada con carrera anotada por Omar Jaramillo y carrera impulsada por Luis Eduardo García. El empate llega en la segunda entrada, donde después de recibir pasaporte Alejandro Flores llegaría la registradora y Algodoneros tomaría la ventaja que hasta el momento tiene de 2 carreras por 1, después de conectar pues oficialmente doblete y con error avanzó rumbo a tercera. Estamos hablando de Omar Jaramillo, así lo reportan ya oficialmente, y carrera impulsada con elevado de sacrificio rumbo al jardín central de Eric Zagarnaga. 2 carreras por 1. Vamos a ver si tiene la capacidad de reacción. No es mucha la diferencia, pero para el bateo del equipo de los Manzaneros Cuauhtémoc no sabemos si una puede ser bastante, porque el equipo ha estado batallando mucho en su ofensiva durante toda la temporada. Fíjate que hoy en el lobby de ahí del hotel, la situación del equipo de Cuauhtémoc, sí, no se me hace que tenga tantas ausencias, Arturo, en su alineación, de jugadores que han hecho mucho por el equipo de Manzaneros. Son prácticamente los mismos, pero ve cómo batallan para hacer una carrera. Decía Martín Bernal, y se pone Manzanero, batalla para hacer una y viene Elisa y se les hace 2 rápidamente, las 2 bateadores y rápido una carrera. Es lamentable porque el equipo de Cuauhtémoc únicamente ha hecho una anotación en 13 entradas, ¿sí? Bueno, en 2 entradas para ser exactos, y es lo que podemos mencionar en el caso del equipo de los Algodoneros de la tercera zona Alicias en relación a lo que está viviendo aquí en la casa de los Manzaneros. Desafortunadamente, pues te podríamos mencionar, ¿no?, el caso de este joven Peter, ¿no?, que fue abuchado prácticamente por la afición del equipo de los Manzaneros, pero el que ha hecho mejores contactos ha sido él, Arturo. Amaro González hizo 2 contactos buenos, uno dominó al izquierdo, uno de Kidron al jardín derecho, y es a donde vamos a, desafortunadamente, pues, echa fama y échate a dormir, queda fama y échate a dormir, y no le pasas con cosas, ¿no? El caso de Willie Peters, pero para mí ha hecho buenos contactos, hizo una muy buena jugada para dominar a Omar Jaramillo en la primera almohadilla. Pero al final de cuentas, esto es lo que se vive aquí en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Estamos hablando de que será, Arturo, unas 500 personas, y se me hacen muchas, aquí en el estadio de los Manzaneros, eso porque son 35 los que vienen de Ciudad de Chihuahua, y lo demás, gente de la sexta zona Cuauhtémoc. Vamos a esperar. Aquí nos hemos visto, tanto el día jueves como el día viernes, que la gente empieza a llegar ya alrededor de la primera, segunda entrada, y bueno, a lo mejor así les gusta llegar aquí en Cuauhtémoc. Por lo pronto no va a ser en la primera, segunda, va a ser después de la cuarta, porque este partido va a continuar del 4º episodio. Ya tenemos a Daniel el Chino Valdés, Arturo, allá en lo más alto del montículo, haciendo sus tiros de calentamiento. Ya es anunciado el cambio por el señor Guadalupe Rivera. Rogelio Gándara, que fue el abridor de este segundo encuentro, pues terminó con labor de 3 entradas, 13 bateadores, 2 carreras que fueron limpias las 2. Le conectaron 4 imparables, no dio pasaporte, golpeó a 1, cometió wild, no cometió wild, perdón, y ponchó a 0 bateadores del equipo algodonero. La responsabilidad para Daniel Chino Valdés, que no le fue bien en su debut de esta temporada, reportó ya tarde, y todo indica que el abridor ya para esta reanudación, si se puede llamar de alguna manera, no, el relevo sería Ismael Tijerina. La salida de José Miguel Ramírez. Arturo, mencionar, Juárez le está pegando 5 carreras por un equipo de los Dorados en la quinta entrada en su parte baja.
Si este marcador persiste, prácticamente será el adiós del equipo de Dorado de Chihuahua, aunque les queda por jugar el partido número 3, pero ya será el adiós para el equipo de los Dorados de Chihuahua. Y bueno, comentar al tema de relación al equipo de los Juárez y el equipo de los Dorados de Chihuahua. El día de hoy el menor Josué Gómez conecta cuadrangular y aumenta la ventaja para el equipo de los Indios. De esta manera Josué Gómez conecta su primer imparable, Arturo, a nivel campeonato estatal. Nada más para que te dé una idea. ¿Qué recuerdo, no? Tu primer imparable es cuadrangular y en el Monumental Chihuahua. Bueno, todo indica, estamos a punto de arrancar, gracias a mi compañera Gladys Díaz en los controles de Romántica 102.1 FM. Recuerden, estamos en la reanudación del segundo encuentro que ayer fue suspendido en la parte alta de la cuarta entrada por la cuestión de la lluvia. Daniel El Chino Valdés ahora haciendo batería con Fernando Villegas. Fernando Villegas, ¿hubo otro cambio? No sé si mencionaron algo a la defensiva, el sonido local, pero bueno, vamos a darles a ustedes ya la información. Viene el quinto, sexto y séptimo en el orden del equipo algoneros. El jardinero izquierdo Alberto Rodríguez, el bateador designado José Cervantes, el receptor Raúl Rodríguez El Boti. Alberto Rodríguez en la caja de bateo, que en la primera entrada recibió golpe y se quedó estacionado en la inicial. Strike el primero para él. Alberto Rodríguez, esta temporada, Beto, con 26 imparables, 394 milésimas de bateo. Veremos al experimentado Daniel El Chino Valdés, el derecho ya en la loma de los disparos. Ya de costado el pitcher, aquí presenta, se balancea, lanzamiento rumbo al plato, swing, strike el segundo. 0 bolas y 2 strike. Les recuerdo, estamos no solamente por la frecuencia Romántica, donde también puede interactuar con nosotros en la transmisión mandándonos mensajes al 639-471-9124 y 639-123-5796, sino por YouTube, el canal Pasión Deportiva Delicias. Se balancea el pitcher, lanzamiento alto. Primer lanzamiento malo en la cuenta de Beto Rodríguez. 2 carreras por 1 ganando Algoneros. Algoneros ya no lo mueven, pero bien nos comentaban en mensaje, estará buscando igualar el récord en el 2019, que terminó con 23 victorias en el rol regular. Hasta el momento tiene 21. Listo, Daniel Chino Valdés, lanzamiento abierto, le emparejan la cuenta. 2 bolas con 2 strike. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas son siempre las gorditas Lili. Con sabrosos guisados, salsas caseras, gorditas de harina y maíz, y carnitas y chicharrones de anda. Te ofrecemos diariamente carnitas de puerco, de ternera, chicharrones, morcilla, temblorosos y morcón. Le atienden Meme de Anda y Familia. 2 bolas con 2 strike. Viene el lanzamiento rumbo al plato, rodado, violento por tercera. Aguanta bien de frente el tercera base. Tiro de piconazo rumbo a primera. Clase de jugada la defensiva. Aguanta candela Alejandro Flores. De frente, un bote bravo. Tiene que agacharse para amortiguar a la altura del pecho. Su tiro de un bote rumbo a primera. Clase de jugada también de Willy Peters en primera. Y por la vía 53 cayó el primer mate. Vaya manera de reanudarse este partido, Pompín. No, y enérgica también la actuación de Rafael y ya Arturo marcando el lado, declarándolo enérgico ya el señor umpire, luciéndose los 3 que hicieron la acción en este juego de pelota, tanto tercera, primera base y el umpire para el juego del día de hoy, allá en la primera colchoneta. Rafaeli, primer ofrecimiento para que llegue a la caja de bateo José Cervantes, strike tirándole, la cuenta se pone en 0 bolas, un strike, un out, se juega la parte alta del cuarto episodio. Agradezco el amable patrocinio de Agua Purificada Cero, 100% purificada. Pídala al 639-148-6006. 0 bolas, un strike en la cuenta para Pepe Cervantes. Se balancea el pitch, lanzamiento pegado para el bateador derecho, con el número 72 en su espalda. Fue dominado para el tercer out en la primera entrada por la vía 43. Un rodado rumbo a la segunda base. Una bola con un strike. Daniel El Chino Valdés, listo. Lanzamiento rumbo al plato. Swing, strike el segundo. Lanzamiento alto. Afuera, va por ella José Cervantes. No, señor. Hace swing y lo ponen con cuenta de 1 bola con 2 strike y 1 out. Parte alta de la cuarta entrada. Daniel Valdés
fiel a su estilo, ¿no? A su mecánica. Lanzamiento, ahora le viene en curva, lanzamiento de un bote. Así la recibe Fernando Villegas, le emparejan la cuenta a José Cervantes. 2 bolas, 2 strike. Pepe Cervantes, que debutó la semana pasada. Previo a este segundo encuentro, 364 milésimas de bateo. Total de 4 imparables en la temporada. 2 sencillos y 2 dobletes, con 4 anotadas y 3 carreras producidas. 2 bolas con 2 strikes, viene el pitcher, lanzamiento, swing, la pierde Fernando Villegas. Se abre, saca la bazuca rumbo a primera y se concreta el out vía ponche y termina la jugada por la vía 2-3. Cayó el segundo, Pompi. Fíjate que hoy en la mañana, Arturo, en diferentes mesas, pero nos tocó desayunar muy cerquita del señor Ramírez. Sí, señor de Cambios Conchos. Y tuve la oportunidad de hablar con él. Dice, fíjate que el caso de José Miguel Ramírez, pues estuvo muy bolero. Y a él, dice, el que sí anda bien con su bat es Pepe Cervantes. Ese bateador le va a quedar en el equipo de Algodoneros. Ojalá que duren aquí buen tiempo, porque se habla de que van a la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, aquí se va a ponchar Pepe Cervantes, viene a batear el profesional. Que es Raúl Rodríguez, el Boti, catcher veracruzano, que recibe el primer strike hasta la esquina de afuera. A los 3, Arturo, los ha marcado, A los 3 ha venido a marcar Daniel Valdés. Todo lo contrario lo que está haciendo Rogelio Gándara en su estancia al momento de los disparos. Abrió tanda el Boti en la segunda entrada, dominado por la vía 53, un rodado por tercera. Aquí conecta de foul y rápidamente lo ponen contra la pared. 0 bolas, 2 strike. Parte alta de la cuarta entrada, 2 carreras por 1. Ganando Algodoneros, que ha conectado un total de 4 imparables por 1 del equipo. Juega el boleto el equipo Manzaneros en este encuentro, posiblemente. Tendrá que ver mucho con lo que sucede en el tercer juego en Camargo. Si Camargo es barrido, le bastaría un juego solamente al equipo de Cuauhtémoc. Swing, engañado totalmente, ponche, tirándole. Esta es la carta de presentación del Chino Valdés. Sacano en orden, la parte alta de la cuarta entrada, 3 entradas y media de juego. La pizarra de Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas, nos indica Algodoneros ganando al son de 2 carreras por 1. Corte y regresamos. Atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua, Gobierno de México. Tecnología para toda tu familia con B, hermanos. Estrena y paga en cómodas quincenas. Rendimiento e innovación a un superprecio. Llévate un increíble laptop, Lanix, HP o Asus desde 639 quincenales y una tablet Kia, Hyundai o Samsung pagando desde 109 quincenales con tu vale B, hermanos, y en cómodas quincenas. Estrena y regresa a clases con todo. B, hermanos, la vida es hoy. Es momento de redescubrir tus espacios y Home Depot te da las soluciones para transformarlos, como tutoriales en línea para crear tu nuevo lugar favorito y la opción de comprar y recibir sin salir de casa. Aprovecha el estante cromado de 5 niveles marca HDX al precio aún más bajo de 1,319 pesos. Home Depot. Haces más, logras más. Consultemos detalles en homedepot.com.mx hasta agosto 11. La CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es claro, crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros. En la CNDH defendemos al pueblo. Parte baja del cuarto episodio, ya vemos en la loma de las Serpentinas el regiomontano Ismael Tijerina con su número 67 en relevo de José Miguel Ramírez, que lanzó 3 entradas, enfrentó a 12 bateadores, le hicieron una carrera, le conectaron imparable, dio 2 pasaportes, un golpe y ponchó a 2. La pizarra de la competidora ferretera nos indica Algodoneros ganando 2 carreras por 1. Y vendrá el cuarto, quinto y sexto en el orden. Javier Hernández, bateador designado. Alejandro Flores en la tercera base, esa es la posición a la defensiva.
Y el parador en corto, Orlando Marín. Es la mínima tanda de bateo del equipo local Manzanero de Cuauhtémoc. Se alcanza el séptimo, Willy Peters. Bueno, pues ahí está ya la reunión con Ismael Tijerina. Está el receptor Raúl El Boti Rodríguez. Ya va rumbo al inicial Luis Eduardo García. Platicando todavía el segunda base, Joel Ramos. Y el tercera base, Carlos Rubio. Y en medio de ellos, ya en posición, Eric Zagarnaga, el parador en corto. Matriz, Avenida del Parque Poniente, número 13 en el centro. 639-474-1047. Querico Pan en Delicias, strike el primero. Lanzamiento a la esquina de afuera para bateador derecho. Javier El Piolín Hernández. El Piolín batallando mucho, 177 milésimas de bateo. 0 bolas, 1 strike. Aquí conectando línea rumbo al jardín derecho. Va Ulises Vaca en dirección del jardín central y se quedó con ella. Buen contacto, pero al final dominan a Javier Hernández, que había sido dominado en la primera entrada con rodado rumbo a las paradas cortas. Es que fue prácticamente Elena, todo ese batazo, bien lo mencionas tú. Pero mejor la colocación del joven Ulises Vaca Valenzuela, también ha ayudado con sus piernas, que no tuvo que utilizarlas mucho, pero pues sí, jugando también con el conteo que tenía ya el bateador del equipo de los Manzaneros. Como viene a batear Alejandro El Indio Flores, tercera base del equipo de los Manzaneros, ya tuvo una buena actuación en la defensiva ahí en la esquina caliente. Él recibió base por bola en la segunda entrada y es presentado por Autoclimas Alvides en la calle Tercera y Avenida Séptimo Oriente. Mantenimiento y reparación en la refrigeración vehicular en Autoclimas Alvides. Tijerina con ofrecimiento a la goma, machucón de foul, la pelota viene al círculo de espera del equipo de los Mazorqueros de Camargo. Se tiene que levantar Tony Ramos por la pelota. Esta se la da al bad boy del equipo de los Manzaneros. Se la van a dar al umpire Guadalupe Rivera. Guadalupe Rivera se la va a echar a su bolera, porque ya le pasó una pelota nueva a Ismael Tijerina, pitcher relevista del equipo algodonero de la tercera zona de Delicias. Hace contacto visual con la seña del catcher. Viene el ofrecimiento a la goma, completamente descolgado el swing del Indio Flores. Está en el segundo. Una bola con 2 strikes, bateador derecho Alejandro Flores. Pasaporta abriendo tanda en la segunda, anotó carrera. La que tiene en la pizarra hasta el momento el equipo de Cuauhtémoc. Ventaja para Tijerina, una bola con 2 strikes, se balancea. Lanzamiento, le viene la esquina adentro. Un inquito hacia atrás de Alejandro Flores para evitar contacto. Le emparejan la cuenta con 2 bolas y 2 strikes. Alejandro Flores, el primer juego se fue de 3-0. Busca su primer imparable de la serie. Tiene 4 en total en la temporada. Se balancea el pitcher. Va en contacto rumbo al jardín central. Va Omar Jaramillo, nada. La pelota pica. Jugando a la defensiva Omar. Jugó conservador, esperó al final el bote hacia el lado derecho. Mete el guante. Sencillo. Aquí de Alejandro Flores conectando su primer imparable de la serie. El 5º en la temporada. Fíjate que afortunadamente para Jaramillo el equipo algodonero soltó la pelota cuando pica bota. Sí, muchas veces la pelota pica y se corre. Esta no. Lo que hace es del rostro a Omar Jaramillo, lo cual hace que se mate prácticamente. Y bueno, de esta manera, amigos aficionados, largo sencillo para el indio Alejandro Flores, permite para que llegue a la caja de bateo Orlando Marín. Está colocado él como sexto bate del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc y viene a batear por segunda ocasión en este juego de pelota. Tijerina viene con ofrecimiento hacia la goma, pichará adentro para bateador derecho. Strike le marca el señor umpire Guadalupe Rivera. De 3-0 el primer juego para Orlando Marín. En este juego ya de 1-0. Rodado rumbo a primera en la segunda entrada para el primer out. Viene el lanzamiento abierto y bajito. Le empareja en la cuenta una bola con un strike. Hombre en primera. Parte baja de la cuarta entrada. 2 carreras por 1 ganando Algodoneros. Queso Los Pinos. Nuestra misión, producir el queso de la mejor calidad en el gusto de los consumidores a precio justo. Tijerina de reojo vigilando a quien corre por primera, se balancea. Lanzamiento abierto. 2 bolas, 1 strike. Así que Queso Los Pinos, el sabor que nos distingue. A toda la afición algodonera en este sábado 14 de agosto. Un fuerte abrazo desde el Estadio Cuauhtémoc, llevándole la actividad de la última jornada. Segundo partido. Reanudación del juego del día de ayer. Lanzamiento abierto, 3-1 con un strike. 3 bolas, 1 strike con un out.
eso quise decir. Por primera corriendo Alejandro Flores. Orlando Marín colocado como sexto en el orden. Para orden corto a la defensiva con el número 19 en su espalda, bateador derecho. El respetable pide bola. Lanzamiento. Parecía morder la esquina de afuera. Dice que no el umpire. Así que pasaporte para Orlando Marín Pompín. Hombres en segunda y en primera. Y eso no es todo, amigos de Romántica. Es que el equipo de los Manzaneros pone la cara del empate a 180 pies de la registradora en los spikes del Indio Flores. Y viene a la caja de bateo nada más y nada menos que Willie Peters, ¿sí? Willie Peters, este joven que cubre la primera colchoneta a la defensiva del equipo local. Vamos a ver qué hace el hijo de Shiro. Tiene una gran responsabilidad, Arturo. Si no, a lo mejor puede ser la primera baja del equipo de los Manzaneros para el año 2022. Séptimo en orden, primera base Willie Peters, se balancea Ismael Tijerina. Swing. Strike el primero. Abajo en la cuenta. Quien está en la caja de bateo, que en la segunda entrada se envasó en bola ocupada y se quedó a 90 pies de la registradora. Lleva un imparable en esta serie, se lo conectó a Mario González cuando le rompió el sin hit en el primer juego. Lanzamiento de piconazo abierto. Bien la mecánica de Raúl Rodríguez el Boti, dando un paso al lado derecho, encontrándose con la esférica, metiendo sobre todo el cuerpo hacia adelante. Una bola con un strike y un out. Hombres en segunda y en primera. Alejandro Flores corriendo por la intermedia. Orlando Marín por primera después del pasaporte. Atacando el equipo de los Manzaneros. Lanzamiento elevado, profundo, rumbo al jardín izquierdo. Está dominado, se frena Beto Rodríguez. Toma la pelota. Rápido su tiro rumbo a tercera. No se mueven los corredores, así que cayó el segundo. Fíjate, Arturo, me llama la atención que se para. Sí, Willie Peters cuando hace su swing se detiene. Cuando hace algo con la pelota y frena. Un batazo profundo rumbo al jardín izquierdo, pero no descarga completamente como luego se dice su swing. Este jugador de equipo de los Manzaneros. Y ahí está el resultado. Un elevado dominado ya rumbo al jardín izquierdo. Viene a la caja de bateo. ¿Quién es? El pollo Fernando Villegas, catcher. Número 74 en su jersey. Un saludo para el señor Francisco Javier Guerrero Viera. Panchito, acá le andamos cuidando sin condicional amigo Armando García Sánchez. Saludos a los dos. Personas que, bueno, apreciamos bastante por todo lo que nos han dado en la crónica deportiva. Saludos. Panchito Guerrero, Fernando Villegas, el pollo, colocado como octavo en el orden, ponche sin tirarle en la segunda entrada, viene el pitcher, strike el primero, lanzamiento rompiente en la esquina de afuera, se lo bolas, un strike. Fernando Villegas ya conectó un imparable en esta serie, fue en el primer juego que se fue de 3-1, en este segundo encuentro de 1-0, hombres en segunda y en primera con 2 out, lanzamiento abierto. Y le emparejan la cuenta. Una bola con un strike. Al pollo Villegas colocado en la receptoría, en la defensiva del equipo. Un total de 24 imparables en la temporada. Previo a este segundo juego, 300 milésimas de bateo. La bola con un strike, 2 out. Estábamos siguiendo el desempeño de Omar Jaramillo. Aquí elevado hacia atrás. La busca el receptor, demasiado tarde. Una bola, 2 strike. Se perdió un poco Raúl El Boti Rodríguez. Importante destacarlo de Omar Jaramillo y Eudor García. En este segundo juego que se suspende por lluvia, Omar de 2-2. Eudor García, que también se suspendió el juego el día de ayer y ya se reanuda en la capital del estado, de 2-1 hasta el reporte que teníamos. Omar con 495 milésimas de bateo y 455 Eudor García. Codo a codo en la búsqueda del campeonato de bateo en esta temporada 2021. Una bola, 2 strike, 2 out, listo el pitch, el lanzamiento rumbo a la goma. Un elevado, corto rumbo a la segunda base. En terrenos del derecho aparece Joel Ramos. Levanta el guante y captura. Se acabó el peligro. El equipo de Cuauhtémoc deja hombres en segunda y en primera, 4 capítulos completos. La pizarra de gorditas Lili, más sabrosas y calientitas, nos dice 2 carreras a 1, ganando Algoneros. Ya cuentas con tu tarjeta Plusco Puntos. En Plusco Gasolinera, tus puntos valen gasolina. Además, obtienes servicios gratis en Yase Delta, como desponchado, cambio de llantas, balanceo y mucho más. En Plusco Gasolinera recibes el mejor servicio, las mejores promociones y litros llenos
de calidad. Consulta todos los beneficios de tu tarjeta Plusco Puntos en nuestra página de Facebook. De aquí a donde quieras, con las mejores promociones y Combustible Plus. Plusco Combustible Plus. Gorditas Lili, toda una tradición desde 1998, con sabrosos guisados, salsas caseras, gorditas de harina y maíz. Pide tus gorditas de cajeta y Nutella. En Gorditas Lili ponemos el corazón en cada orden entregada. Te esperamos en sucursales San Antonio, Presidencia y Algodoneros, y en Gnocchi, en el kilómetro 148. Más sabrosas y calentitas son siempre las gorditas Lili. Óptica Mejía, optometrista Rito Mejía Betance. Tratándose de óptica, honradamente somos los mejores, pero no queremos que usted crea que esto es solo porque lo decimos. Creemos que usted puede darnos la oportunidad de demostrarlo. Nuestra misión es procurar su salud visual. Examen de su vista gratis por computadora. Si no necesita lentes, se lo decimos. Servicio de óptica a domicilio para personas discapacitadas. Óptica Mejía, optometrista Rito Mejía Betance. Calle Tercera Norte, número 109, Interior 1. Teléfonos 472-7844 o bien 639-119-0444. La Feria del Crédito ya llegó a Mueblerías Portillo para que aproveches que tenemos todo sin un pesito de enganche y un mes adicional para pagar. No esperes más y ven por esa sala. Aire mini split, antecomedor, recámara, estufa, lavadora, refrigerador o colchón que te haga. Y yo con los mejores precios de mi ciudad. Apertura del quinto episodio. La pizarra, la competidora Fertera, 2 carreras por 1 ganando Delicias. El turno para el octavo, noveno y primero en el orden. Joel Ramos, Ulises Vaca y Omar Jaramillo. La mínima se alcanza el segundo en el orden, Eric Zagarnaga. Daniel El Chino Valdés se balancea. Lanzamiento, strike el primero. El Chino que entró al relevo en la cuarta entrada, sacó en orden con par de ponches a José Cervantes y a Raúl Rodríguez el Boti. Aquí en la parte alta de la quinta entrada tiene ventaja en la cuenta de 0 bolas, 1 strike sobre Joel Ramos. De 1-0 Joel en lo que va del juego. Toque sorpresa por tercera, baja el Chino Valdés, tiro rumbo a primera, out. Buen intento Joel Ramos. Estaba jugando muy atrás Alejandro Flores, no iba a llegar nunca. La labor la hace Daniel Chino Valdés bajando prácticamente rumbo a la raya. Dejó a mi tercera Pompín, sacando buen riflazo rumbo a primera y dominan a Joel Ramos. Un poquito más de fuerza, Arturo. El contacto con la pelota le faltó ahí a Joel Ramos. Un poquito más hacia adelante para poderse dejar la mano, porque fue cuestión de un paso para llegar a la primera colchoneta. Ramos quieto. Pero bueno, viene a jugar del Chino Valdés, también viene la salida ya de Willy Pérez. Viene a jugar, a batear ahora Ulises Vaca Valenzuela, el número 8 en la caja de bateo por el equipo de los Algodoneros de Delicias. Él está cubriendo el jardín derecho, el equipo Algodoneros, pantalonera en color negro, jersey en color naranja. Así los el equipo de los Algodoneros de la tercera zona de Delicias el día de hoy. Bueno, en este caso Parral ya le ganó la serie al equipo de los Rojos. Para los Rojos, ya lo comentaba Pompín en el previo, imposible. El cuarto lugar, no pierde tampoco el quinto. Oficialmente estará colocado como quinto lugar en la postemporada y enfrentará al segundo lugar, que podría ser el equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Ulises Vaca, que fue dominado en la segunda entrada con elevado rumbo al jardín central de 1-0. Derecho contra derecho en este momento. Daniel Chino Valdés en la loma y en la caja de bateo Ulises Vaca con el número 8 en su espalda. Se balancea el pitcher. Aquí conectando de foul. Una línea que hace contacto en la malla. A mitad de altura de la malla donde está la caseta del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. 2 bolas, 1 strike con 1 out. Natura. A ti deportista que practicas pesas, spinning, zumba, te recomendamos Natura, donde encuentras todos los suplementos para tu deporte. La esquina de la nutrición bajando a la Plaza del Santuario está Natura. También se cuadra para tocar el toque, es por tercera, baja el Chino Valdés, su tiro rumbo a primera, quieto. Se la dejó en la mano. Bien la reacción también de Daniel Chino Valdés, una jugada apretada en primera. Echó un pie, Ulises Vaca, infield hit en la jugada, Pompín. Sí, una cosa, Arturo, es una buena manera de salir de un momento difícil en tu presión de bateo. Lo hace bien Ulises Vaca porque algo es
porque la pelota la está viendo. Aquí voy con esto, hace bien el toque de pelota, la pone por la raya de tercera, bien lo narrabas tú. Entonces es otra cosa, automecánica para hacer el swing corto, el swing largo, swing chocador, es lo que le está fallando Ulises Vaca, porque la pelota vemos que hoy sí la está viendo, buen toque de pelota, se la deja completamente en la mano ahí el equipo de los Manzaneros, aunque lo mandaron el tiro como la primera colchoneta, pero bien por Ulises Vaca, se atiende a sus piernas Arturo. Esto también sirve para que Daniel Valdés no esté muy cómodo en lo más alto del montículo y sobre todo empezarle a debilitar las piernas, porque sabemos de que es un pitcher que siempre viene de menos a más. Buen toque, buen intento, Ulises Vaca conectando su primer imparable en esta serie, el número 23 en la temporada. Ahora viene el turno para Omar Jaramillo de 2-2. Imparable rumbo al jardín central en la primera entrada, anotó carrera. Al final doblete en la tercera entrada abriendo tanda, anotó carrera de 2-2 con 2 carreras anotadas. Tiene una estafa también en esta serie y en este partido en el número 2, abriendo por tercera ocasión la alineación del equipo de los algodoneros. Daniel el Chino Valdés ante el zurdo Omar Jaramillo. Se balancea el pitcher, lanzamiento alto, primer lanzamiento malo para el potrillo Omar Jaramillo. Super Hermanos Ponce, manejamos todo para tu reunión, excelencia en el servicio, cortes y amplio surtido, avenida Quinta y calle Cuarta Norte, Colonia Lotes Urbanos, Plaza Comercial Alfredo, servicio a domicilio hasta la puerta de tu casa, 639-160-1131 en Super Hermanos Ponce. Una bola, 0 strike, rompe contacto con la placa, regresa rumbo al inicial Ulises Vaca, ya listo el pitcher, en posición, ya va la revirada rumbo a primera, la revirada es bajita, una bola, 0 strike y un out para el potrillo Omar Jaramillo. Una gran temporada para Omar, excelente diría yo. Sí. Tapia, enderezado, pintura y soldadura, familia Tapia la atiende. Avenida Río Chubíscar y Fernando Baeza Sur en Delicias. Somos especialistas en fibra de vidrio y tractocamiones. La bola, 0 strike con un out. Ulises Vaca abriendo por la inicial. La revirada con fuerza. Si bien es cierto, un poquito al lado izquierdo de Willie Peters. Llega de clavado Ulises Vaca. Se acerca Roberto Pablo Cadena a platicar con él. Las señas a la distancia. Atento Roberto Pablo Cadena, atento Omar Jaramillo, atento Ulises Vaca, de Javier Morales que está en el cajón de tercera. Romántica 102.fm, agradecemos su sintonía y su preferencia. Y por YouTube, Pasión Deportiva Delicias. Aquí viene el lanzamiento alto, va a correr rumbo a la intermedia. ¡Out! Ese Aguas lo anticipó Pompín. Ese Aguas, cuando hay un jugador rápido en primera, Javier Morales manda esa jugada, ya sea con Omar Jaramillo, ahora con Ulises Vaca. Esa ya se la sabe hasta el de los algodones. Pompín, out en segunda. No hubo pichado Arturo, pero ¿cómo fue el lanzamiento? Alto. ¿Sí? ¿Por qué alto? Ya nada más para que el joven Villegas se hiciera la pelota, no tuviera que levantarlo ni nada. No hubo pichado por eso. No fue afuera para bateador zurdo, eso es a lo que me refiero. Fue una pichada alta que le quedó cómoda a Villegas para hacer un tiro rumbo a la segunda. Por eso fue que recibieron a Ulises Vaca, salió bien. Pero Arturo, una jugada más que clara. 2 bolas, 1 strike con 2 out. Esa es la cuenta para el potrillo Omar Jaramillo, primero en el orden, lanzamiento bajito y pegado, 3-1. Eric Zagarnaga en el círculo de espera. Les comentábamos por YouTube, Pasión Deportiva Delicias. Suscríbase, póngale me gusta en la transmisión Pasión Deportiva Delicias por YouTube. Lanzamiento conectado de foul hacia atrás del potrillo. Y nos vamos a cuenta de 3 bolas, 2 strikes, 2 out. Parte alta de la quinta entrada, senderos limpios. Buen juego hasta el momento, 2 carreras por 1. Para algodoneros, llegar en la mejor para llegar a lo mejor, ¿no? En la temporada, en la postemporada, perdón, y para Cuauhtémoc de vida o muerte. Aquí viene el lanzamiento, foul, defendiendo el turno, haciendo contacto hacia atrás, Omar, de foul. 7 indiscutibles en este encuentro, 5 para algodoneros y 2 para el equipo de los manzaneros. ¿Qué crees? En Camargo el cielo se está cayendo. En Camargo el cielo se está cayendo.
Bueno, por si le faltaba algo a ese sexto lugar, ese sexto boleto. Lanzamiento. Haciendo trabajar horas extras el potrillo Mar Jarmino de el Chino Valdés. Lanzamiento alto y afuera. Haciendo contacto de foul el potrillo. Así que lloviendo. Sí, en Camargo. En Camargo. Sí, me llegó un mensaje, no sé, de persona desconocida de Camargo. Muy bien. 6:48 la alada. Se va a lanzar el pitch, el lanzamiento. Aquí rodado, rumbo a segunda. Tiene que ir hacia atrás el segunda base. René Chávez en un bote alto. Tomó la pelota, dobló rumbo a primera y por la vía 43 cayó el tercero. Se van 4 entradas y media de juego. Algoneros ganando 2 carreras por 1. Alcodés Alimentos Concentrado de Delicias. Corte y regresamos. En el PES somos una familia conformada por mexicanas y mexicanos como tú. Una familia con valores, en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin. Un México seguro, un México en paz, un México lleno de vida. Las puertas de esta casa están y estarán siempre abiertas para todas y para todos. Y en nuestra casa, que es México, cabemos todos. PES, la casa de todos. En la Cámara de Diputados trabajamos en beneficio de las y los mexicanos. Ahora los apoyos son un derecho para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes. También garantizamos el acceso a la movilidad con seguridad vial y calidad. Y frente a la pandemia, regulamos el teletrabajo y prohibimos la subcontratación de personal. Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. ¡Fresca! Natural. ¡Y deliciosa! Así es, leche Zaragoza. Más de 50 años con los chihuahuenses. Tiene vitaminas A y D, además de nutrientes esenciales para el crecimiento, salud de huesos y dientes. Leche Zaragoza, la leche de casa. Capillas y Jardines de Fátima, la empresa líder que siempre piensa en innovación, presenta su nueva capilla platino, que garantiza así la satisfacción total de nuestros clientes, amigos y público, ofreciéndole los mejores servicios funerarios de la ciudad. Capillas y Jardines de Fátima cuenta también con los mejores planes en inversiones de terrenos en paquetes funerarios a futuro, con la más alta plusvalía en el mejor panteón de la ciudad. Asegure su tranquilidad y ponga en nuestras manos su confianza. Atentamente, Capillas y Jardines de Fátima. ¿Estás buscando trabajos de herrería en general, construcción de embalajes o tarimas? No batalles, aquí está San Antonio. Ofrecemos servicio de fabricación, reparación y diseño de embalajes y tarimas de madera. Además, contamos con servicio de maquinado, torno y fresadora. Satisfacción garantizada. Hacemos diseños especiales para tu casa, empresa o negocio. San Antonio, tarimas de madera, embalajes y en herrería, trabajos en acero inoxidable. Llámanos al 639-231-8949. San Antonio, tus ideas las creamos. En Jidocha la sacamos del estadio con nuestras grandes promociones. Llévate un Nissan con 15% de enganche. Tomamos tu auto a cuenta y autorizamos tu crédito de inmediato. También contamos con seminuevos garantizados. Ven y visítanos en la avenida Fernando Baeza 1603. www.jidocha.com.mx. Nissan Jidocha, apoyando el deporte chihuahuense. Nissan Jidocha 102.1 FM. Imparable rumbo al jardín derecho. Del noveno en el orden, Jonathan Castillo. A Esmael Tijerina le conectan entonces hit. El segundo para él. Ya en relevo de José Miguel Ramírez Pompín. Hombre en primera en esta parte baja de la quinta entrada. Representa el empate. 2 carreras por 1 ganando Algoneros. Ismael Tijerina se cuadra para tocar. Octavio el Toronjo Armendáriz. El toque no es bueno, es por primera en terreno de foul. Tiene que jugar así. Arturo Armando Huereca, manejador del equipo de los Manzanares de Cuauhtémoc. Tratar de avanzar con toque de pelota, dejarle responsabilidad a René Chávez. Bateador zurdo, por cierto, el equipo de los Manzaneros, que están en círculo de espera. Tiene que ser acierto. El bateo y la ofensiva del equipo Manzaneros han conectado únicamente 7 imparables en lo que va de la serie. O sea, 7 imparables en lo que va de la serie. Se complica el bateo largo. Han sido 3 en este juego de pelota, 2 de la continuación del partido. Escaso. Entonces tiene que buscarle el señor Armando Huereca. Se cuadra para tocar el Toronjo Armendáriz, primero en el orden, número 18 en su espalda. Se va a lanzar el pitcher, lanzamiento alto.
Le emparejan la cuenta aquí el Toronjo. Una bola, un strike. El Toronjo abriendo por tercera ocasión. La novena del equipo Manzaneros. De 2-0. Dominado rumbo al jardín central. Y en la tercera entrada lo dominan por la vía 53, rodado rumbo a tercera. Gracias a Pablo Serino. Eudor García conectó otro imparable. Va en la serie de 6-5 ante el equipo Los Dorados de Chihuahua. Una bola con un strike. Aquí lanzamiento. No le gusta al umpire. Jugando adelante Luis Eduardo García. Jugando también adelante Carlos Rubio. Y habrá que reconocerlo de Omar. O sea, está enfrentando a un mejor picheo que el que está enfrentando Eudor García. No es lo mismo el estado de picheo de Cuauhtémoc que el de Los Dorados de Chihuahua. 2 bolas, un strike. Y Omar haciendo lo suyo. Aquí se cuadra para tocar, el toque es primera, baja Ismael Tijerina, va la asistencia de Joel Ramos en primera, out, pero funciona el toque y avanza en corredor rumbo a la intermedia que representa el empate. Y eso de la cuestión del bateo, Arturo, que tú acabas de mencionar entre Dorados e Indios y Manzaneros y Algodoneros, no es que lo diga Arturo Baeza, los números son claros, los números son fríos. El béisbol tiene esa buena fortuna de que se puede hablar de tú con los numeritos. Y es en base a eso, a lo que puedo mencionar. El picheo de Cuauhtémoc es el segundo a nivel estado. Entonces, por eso el comentario de Arturo Baeza, de la gran responsabilidad y el gran dilema que está teniendo Omar Jaramillo, que ahí poco a poco va saliendo en el partido número 2 de este campeonato. Tal viene a bater René Chávez con carrera intermedia. Es presentado por el lado Santi, la marca Nieve, las marcas Paletas, los esquivales sabrosos en el lado Santi. Próximamente con nueva sucursal frente a la Plaza Benito Juárez. Pichadas en la esquina de adentro para bateador zurdo. No señor, lanzamiento malo, la cuenta se pone en una bola, no hay strike. Una de la pizarra, quinta entrada en su parte baja. La transmisión a través de Romántica 102.1 FM desde el estadio de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Una bola, 0 strike para el zurdo de René Chávez con el número 7 en su espalda. Hombre en la intermedia con un out. Lanzamiento abierto, descontrolado. 2-0 la cuenta. René Chávez, que busca su primer imparable en esta serie. Tiene un total de 10 indiscutibles en la temporada. No tiene vez oficial en este segundo juego. Golpe en el primer turno que tuvo. Se quedó en tercera. Y recibió pasaporte en la tercera entrada. 2 bolas, 0 strike. Lanzamiento abierto. 3-0. 3-0 para el segundo en el orden. Burritos Lalos consintiendo su para darle, atienden Lalo y Norma Sapien. Cae sexta poniente 303 cerca el Seguro Social. Pedidos al 639-501-9062. Burritos Lalos en Delicias. Ismael Tijerina, lanzamiento strike el primero. Mordiendo la esquina de afuera para bateador zurdo. 3-1. Por segunda corriendo Jonathan Castillo. Estamos en el cierre del quinto episodio. Pide tiempo René Chávez. El umpire le concede. Ya Guadalupe Rivera le dice, vámonos a posición. El derecho en la loma de las Serpentinas. Ismael Tijerina frente al zurdo René Chávez. Abriendo por la intermedia Jonathan Castillo, escoltado por Eric Zagarnaga. Se balancea el pitcher en curva. Excelente. Strike el segundo. Bonito. Preciosa, ¿no? Hermosa, Arturo, la pechada aquí por parte de este Ismael Tijerina. De 3-0, ya está en 3-2. Se mete la pelea el regiomontano, que son del bateador René Chávez. Así que 3 bolas con 2 strike y un out. Armando Huereca en el cajón de tercera. Una temporada difícil. No como esperaba el equipo, no como esperaba la directiva, no como esperaba la afición. Lanzamiento conectando de foul hacia atrás. Defiende el turno René Chávez. Espera turno Raudel Meraz. Pasión Deportiva Delicias por YouTube. Pasión Deportiva Delicias. Gracias también por su preferencia. Y por Romántica 102.1 FM de Sigma Radio Delicias. 3 bolas con 2 strike. Hay un out. Se va a lanzar el pitcher. Lanzamiento. Línea. Rumbo al jardín central. La pelota pica. Tuvo que esperarse. Jonathan Castillo. Como que se regresa un poco. Después del contacto hacia el lado izquierdo de Eric Zagarnaga, que no le puede llegar. Jugó como que defensivo, ¿no, Pompín? Sabes, como que le estorba ahí el corredor
para el momento de tirarse hacia el lado izquierdo, porque sí como que se queda atascado, como que se quiere patinar a Eric Sagarnaga, como que me tiro, no me tiro. Fueron escasos metros, pero que le quedó la pelota ahí para tirarse. Pero bueno, es parte del béisbol imparable, Roma Jardín Central, corredores en las esquinas, el juego de cholos, tenemos gente en las esquinas. Por eso Jonathan Castillo no tiene oportunidad de anotar, por lo mismo, porque en este caso el contacto de René Chávez es al lado izquierdo de Eric Sagarnaga. Jonathan Castillo, que corría de segunda a tercera, como que se detiene un poco, esperando que Eric la pueda tomar de aire y meterse en problema. Entonces, cuando ve que la pelota pasa, es cuando ya arranca rumbo a tercera, ya no hay posibilidad, sobre todo respetando el brazo de Omar Jaramillo. Entró Alejandro Armenta a platicar con Ismael. Se queda todavía en lo más alto del montículo Eric Sagarnaga con Ismael Tijerina. Hay un out, hombres en las esquinas. Hombres en las esquinas, Jonathan Castillo por tercera y por primera René Chávez. Tiene que ser inteligente Mayelo Tijerina Arturo con lanzamientos pegados. Ya vimos que saca bien las manos Raudel Meraz. Aquí más que nada, un poquito más afuera. Tratar de quitar la fuerza que tiene adentro y su manera buena sacar el bat rápido a pichos pegados y descolgarlo. Tijerina, lanzamiento abierto para el zurdo Raudel Meraz. Ha conectado un imparable en esta serie. Primer juego se fue de 3-0, en este de 2-1. Imparable rumbo al jardín derecho en su primera oportunidad. Y en la tercera entrada conectó línea directamente a las paradas cortas. Estaba colocado Eric Sagarnaga, lanzamiento abierto. 2-0 con un out. Fíjate, la única carrera que ha hecho el equipo de los Manzaneros en hacer, Arturo, es derivado a una base por bola, un error y un mal pitch. Para de contar. Y en esa entrada, con esa carrera, el equipo de los Manzaneros no tuvieron que hacer contacto ni siquiera con la pelota. Bueno, imparable. Aquí con oportunidad. 2 bolas, 0 strike. Tijerina se balancea, lanzamiento, aguanta Meraz y se lo marcan. 2 bolas con un strike. La afición poco a poco empieza a llegar aquí a este inmueble, pero poca y ruidosa, esperando que su equipo reaccione, esperando que su equipo le dé la voltereta y poner todavía al rojo vivo el tercer juego aquí y el tercer juego en Camargo, para determinar quién será el sexto invitado a la postemporada. Revirar rumbo a primera. René Chávez regresa sin ningún problema. Ismael Tijerina en la loma. Raúl Rodríguez en la receptoría en primera. Luis Eduardo García en segunda. Joel Ramos en tercera. Carlos Rubio en las paradas cortas. Eric Sagarnaga. Lanzamiento strike el segundo. Bonito lanzamiento a la esquina de afuera. 2 bolas con 2 strikes. No le gusta a Raudel Meraz, pero la verdad es que en la pura frontera. Para Raudel Meraz, 2 bolas, 2 strikes, 1 out. Abriendo ligeramente los corredores por tercera y por primera. Tijerina se puso de acuerdo con el Boti. Aquí se balancea. Totalmente abierto ese ofrecimiento para poner la cuenta de 3 bolas, 2 strikes, 1 out. Vamos a ver. El equipo de Cuauhtémoc que tiene que aprovechar las oportunidades. No se le presentan muy a menudo y cuando se le presentan, pues ya saben ustedes cuál es la consecuencia en el bateo, que no ha sido oportuno para el equipo. Ismael Tijerina, lanzamiento, ponche, a la esquina adentro, ponche sin tirarle. Se molestan todos. Parecía un lanzamiento bajito y pegado, pero Guadalupe Rivera dice ponche sin tirarle. Pompín, ¿cómo lo viste? Una pésima pichada, Arturo. A mí pésima pichada. De hecho, el corredor que estaba en primera llega caminando rumbo a la intermedia, ¿sí? Porque ni siquiera el bote de Raúl Rodríguez tiró rumbo a la segunda armadilla. Si estás consciente que es una pichada buena, tira rumbo a segunda base para buscar el auto allá en la intermedia cuando el corredor había salido al robo de base, que al final de cuentas es eso, robo de base. Y bueno, tenemos, amigos aficionados, ponche. Guadalupe Rivera está más cerca. Eso sí, este abucheo, Arturo, es directamente para Guadalupe Rivera. Raudel Meraz sorprendido, no le dice nada al umpire, pero sorprendido, todo el lugar salió a meterse yendo con el señor umpire. Armando Guereca todavía está
a mediación de camino de tercera para home. Y bueno, que al final de cuentas, molesto, Armando Huereca con la decisión del umpire. Base intencional para Javier Hernández, el Piolín, casa llena. Estaba la primera desocupada. Por tercera, Jonathan Castillo. Por segunda, René Chávez. Y el inicial, Javier Hernández. El turno para el quinto del orden. Tercera base, Alejandro Flores. Armando Huereca conversando y platicando con el umpire Guadalupe Rivera. Un lanzamiento pésimo. Pero realmente. fíjate, la experiencia de Armando Huereca, oye, qué clase de colmillo de Huereca, Tiempo, señor umpire, ven, Alejandro Flores, lo llama a mitad de camino de tercera para home. Como que no le dice nada serio, porque Alejandro Flores hace estiramiento con su bat, se lo pasa por atrás, lo pasa por debajo, se estira. Se molesta Guadalupe Rivera, ven, va Guadalupe Rivera con Armando Huereca, ya lo tuvo que hacer el picheo ahí. Pero fíjate, él no fue reclamable, lo llama, lo saca más bien de quicio, Armando Huereca, Guadalupe Rivera. Ahí está la experiencia de Armando Huereca. Lanzamiento pegado, casi lo golpea. Y el respetable, pues se mete con el umpire, como diciendo, ¿por qué no marcas esa? Cuando realmente pues era un lanzamiento malo también. Una bola, 0 strike con 2 out. Momento importante para el equipo Cuauhtémoc, lanzamiento alto. 2 y nada. 2 bolas, 0 strike, 2 out. Y cuidado, porque una de esas va a tener que venir a marcar. Y Alejandro Flores sabemos que tiene power en las canillas. No, y ahora sí todos los pichos adentro y afuera, Arturo, van a ser así con el umpire. Ya se echó a la gente encima solo Guadalupe Rivera. Alejandro Flores, pasaporte abriendo tanda en la segunda. Anotó carrera y conectó imparable rumbo al jardín central en la cuarta. Se quedó en segunda. 2 bolas, 0 strike. Tomándose su tiempo. Ismael Tijerina pide tiempo ahora Alejandro Flores. Ya el derecho con el número 62 en su espalda está en la caja de bateo. Abren ligeramente los corredores. Hay 2 outs. Se va a lanzar el pitcher. Lanzamiento. Ahora ese parecía más todavía, que mordía la esquina de afuera, dice el umpire que no, y nos vamos a la tercera bola mala, coqueteando el equipo de Cuauhtémoc con la de Caballito. Lo peor que puede hacer Arturo es emparejarte. Ya la regaste, ni modo. Bueno, 3 y nada. Lanzamiento, el automático. Ya se pone en cuenta Ismael Tijerina, 3 bolas, 1 strike con 2 outs. No hay donde ponerlos. A donde voltea a ver el regiomontano, Ismael Tijerina está copado de manzanas. Por tercera, por segunda y por primera. 3 bolas, 1 strike con 2 outs. Listo el pitch, el lanzamiento rumbo al plato. Machucón de foul. De botes lentos rumbo al círculo de espera del equipo algoneros. Nos vamos a la cuenta del cubano. Sí, la cuenta del cubano. 3 bolas, 2 strike, 2 outs. Parte baja de la quinta entrada. El juego hasta el momento del lado naranja, 2 carreras por 1. Se va a lanzar el pitcher, lanzamiento rodado por segunda, acepta el segunda. Su tiro rumbo a primera, out. Out y salió del problema Ismael Tijerina, dejó casa llena el equipo Manzaneros. 5 capítulos completos. La pizarra del Codesa Alimentos Concentrado Delicia nos dice 2 carreras por 1, ganando Delicias. Corte y regresamos. Tenemos todo lo que necesita para su estable ganado. Alimentos balanceados de primera calidad. Alcodesa le cuida muy bien el ganado y en la compra y venta como he progresado. Alcodesa. La competidora ferretera es ahora también la casa del tablarroquero. Todo el material necesario para hacer un trabajo profesional. Manejamos toda la variedad de productos para tu trabajo de tablarroca. Regular, ligera, flexible, resistente a la humedad, antifuego, paneles de cemento, glass ray, plafones acústicos y grado alimenticio. Ven y comprueba que el mejor servicio, precio y calidad solo está en la competidora ferretera, la casa del tablarroquero. En Yacedelsa estamos comprometidos con la calidad y el servicio. Contamos con equipo moderno y personal altamente capacitado. Nuestra misión, tu satisfacción. Yacedelsa Matriz, Avenida Séptimo Oriente número 305, contra esquina de Gasolinera Plusco, y sucursal en Avenida Sexta Oriente 801 por Cruz Roja. Oiga, ¿dónde puedo comprar queso Los Pinos? Yo se lo digo, en todas las tiendas grandes y chiquitas, siempre nos preocupamos porque Queso Los Pinos
esté al alcance de todos para que no falte para su almuerzo, comida o cena. Sabemos que una buena ama de casa sabrá combinar de la mejor manera queso Los Pinos. Sexto rollo, sexto episodio. Sí, en su parte alta viene el turno para el equipo algodoneros. La pizarra, la competidora ferretera, 2-1 ganando Delicias. Segundo, tercero y cuarto en el orden, Eric Zagarnaga, Luis Eduardo García y Carlos Rubio. Enfrentó a Daniel el Chino Valdés. El Chino Valdés enfrentó a 3 bateadores en su relevo en la cuarta entrada y enfrentó a 3 también en la quinta. Aquí se combina el infield hit de Ulises Vaca y el intento de robo rumbo a la intermedia. Por eso al final termina enfrentando a 3 nada más. En este caso Daniel Chino Valdés. Otra oportunidad más para el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, que ha dejado 6 hombres en circulación, 5 en posición de anotar en este encuentro. Eric Zagarnaga de 1-0, dominado con elevado rumbo al jardín central. Y en la tercera entrada produce carrera con elevado de sacrificio rumbo al jardín central. Lanzamiento conectando un elevado corto rumbo al jardín derecho. Ahora va hacia atrás el jardinero, parecía corto y al final no sé. El aire, mira, las banderas allá en el centro están corriendo exactamente para el prado derecho, porque parecía ir corto y al final fue agarrando vuelo hacia atrás. Jonathan Castillo levantó el guante y capturó fly al 9. Ya lo mencionas tú, Arturo, las banderolas allá que indiquen el fair y el foul, ondeando de home rumbo al jardín derecho. Ya se encuentra la banderola así de esa manera para que la gente se ubique, y fue agarrando distancia esa pelota que al final de cuentas logra ponerse bien allá el jardinero derecho debajo de ella, capturarla. Tenemos el primer hombre fuera, viene a batear Luis Eduardo García Hernández el día de hoy, cayéndose de la cama en 2 turnos, 2 imparables, presentado por Transmisiones Automáticas Rechazón, Avenida Fernando Báez, al número 1428. Zurdo Luis Eduardo García, le cantan el primero. Lo comentaba Pompín, de 2-2. El primero de ellos rumbo al jardín derecho, se quedó anclado en intermedia. Y en la tercera entrada conectó rumbo al izquierdo y fue puesto out en un doble play. Daniel el Chino Valdés a buscar mantener a raya toda la ofensiva del equipo. Cruza el bat, dice Guadalupe Rivera. Luis Eduardo se molesta. 0 bolas, 2 strike. Un lanzamiento alto y afuera. Fue por él Luis Eduardo. Para el principal, cruza el bat y ya lo tienen contra la pared en 0 bolas, 2 strike con un out. 9 imparables, se ha acercado en ese departamento el equipo de Cuauhtémoc. 5 para Delicias y 4 para Manzanero. Línea de foul conectada rumbo a la caseta del equipo algodoneros, vistiendo su camisola en color naranja y la pantalonera negra. Y Manzanero de Cuauhtémoc, camisola en color azul y pantalonera en color blanca. Daniel el Chino Valdés. 0 bolas, 2 strike. Ya se puso de acuerdo con Fernando el Pollo Villegas, se balancea. Lanzamiento, swing. Abanica y se poncha. Lanzamiento alto. Fue por él Luis Eduardo García y le cantan el ponche. Arturo, y de poder a poder le vino con la recta Daniel Chino Valdés. Ponche Luis Eduardo García Hernández. Tenemos el segundo de la pizarra. Viene la caja de bateo Carlitos Rubio. Batea por los zurdos. 2 en la pizarra, Arturo. Sexta entrada en su parte alta. El equipo del Algodonero sigue ganando un gran juego de pelota de 2 carreras por 1. Estas 2 carreras las hicieron justamente 1 en la primera entrada. El equipo de los Algodoneros de Delicias. Daniel el Chino Valdés enfrentando a Carlos Rubio. Swing, strike el primero. 0 bolas, 1 strike. De 2-0. El cuarto tolete del equipo algonero. Elevado rumbo al izquierdo, línea el pitcher. Busca su primer imparable de este juego. 0 bolas con 1 strike. Se va a lanzar el pitch, lanzamiento abierto. Muy gráfico el umpire Guadalupe Rivera con sus brazos, diciendo que el lanzamiento fue afuera. 1 bola con 1 strike, 2 out. Onyx Suite en Delicias. Nuevo concepto en hotelería. 20 cómodas y modernas suite. Incluye desayuno. A un costado de Casino Vitrales y farmacia 24 horas. Onyx Suite. 639-472-95-95. Lanzamiento abierto. Ahora la cuenta es de 2 bolas, 1 strike, 2 out. Comentábamos, Parral ya ganó su serie 2-0 hasta el momento. También Venados ganó su serie visitando a Camargo 2-0. Las otras
pues no pudieron finalizar en el segundo encuentro por la cuestión de la lluvia. Aquí un buen contacto hacia el jardín derecho, claveado totalmente. La pelota contra la barda en un largo sencillo para Carlos Rubio. Es un buen contacto. Aquí ni qué discutirle a Carlos, porque la esférica llegó muy rápido rumbo al prado derecho. Sí, también allá el jardinero derecho llegó muy rápido, prácticamente jugando al rebote con la pelota. Allá en aquel prado, buen contacto, Carlito Rubio. Él salió corriendo, Raúl de Veló rumbo a la primera colchoneta. Bien parado también por el José Manuel Aguilar allá en la primera colchoneta. Viene a batear Alberto Rodríguez, número 33 en su casaca, color naranja, que luce hoy el equipo Algodonero de Delicias. Y es presentado por Autoclimas Alvidres, ubicados en la calle Tercera y Avenida Séptimo Oriente. Mantenimiento, reparación, la refrigeración vehicular en Autoclimas Alvidres. Lanzamiento afuera. Strike el primero. La Después pura de dos raya, sí. Después de 2 out, Carlos Rubio conecta rumbo al prado derecho. Y Alberto Rodríguez, que está en la caja de bateo, de 1-0. Tiene golpe en la primera entrada y abrió tanda en la cuarta. Lo dominan con rodado rumbo a tercera. Aquí buen contacto rumbo al jardín izquierdo central. La pelota pica. La pelota hasta lo profundo. Va a doblar rumbo a... Lo manda rumbo a home. Rumbo al home. Un bote que favorece totalmente al equipo Algodoneros. Como chino a Carlos Rubio. Nunca lo para Javier Morales. ¿Ven cómo? A mí se me hacía realmente un suicidio totalmente. Pero le llegó de un bote a Fernando Villegas y cuando estaba esperando ese bote, la pelota se le fue por encima en un bote bravo, Pompín. No, pues bendito bote para el equipo de los Algodoneros, maldito bote para el equipo de los Manzaneros. ¿Qué decir la gente de la sexta zona? Pero bueno, ni siquiera nuestra tierra nos quiere echar la mano, nuestro campo nos quiere ayudar. Llega la tercera carrera para el equipo de los Manzaneros en la pizarra de agua purificada 0. 100% purificada, pídala al 639-148-6006. Agua purificada 0, 639-148-6006. Amplía la ventaja el equipo, 3 carreras por 1. Hay una línea rumbo al jardín central. Van a mandar a Beto Rodríguez rumbo a la registradora. Y viene la cuarta. Al primer lanzamiento, José Cervantes le deposita, partiendo prácticamente el diamante en 2. 4 carreras por 1, Pompín. Pues viene por todas las canicas. Javi Morales de Incomo, el equipo de los Algodoneros de Alias Arturo, no quieren ceder mucho. Le quieren dar, sí, más al equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. No quieren dejarlos vivir. Y de esta manera ya son 4 carreras por 1. Parece ser que le empiezan a ver los pecheos a Daniel el Chino Valdés. Viene la caja de bateo Raúl Rodríguez. El boti de 2-0. Dominado abriendo tanda en la segunda entrada por la vía 53. Rodado por tercera y Ponche tirándole en la quinta. Lanzamiento pegado. Le gusta a Guadalupe Rivera, así que strike el primero. 3 imparables consecutivos después de retirar los 2 primeros que enfrentó. Con 2 sencillos y un doblete. O sencillo, doblete y sencillo. Pero efectivos. 2 más a la registradora para el equipo Algodoneros. 4 carreras por 1. Viene el pitch, el lanzamiento arrastrado. Le empareja la cuenta. Una bola, un strike con 2 out. ¿Quién dice que las carreras no se pueden hacer con 2 out? Las grandes tragedias en el béisbol aparecen con 2 mates en la pizarra. Hospital Fortaleza, trato humano y con cariño. Avenida Cuarta Norte en Delicias, número 414, Colonia Centro. 639-472-1001. Lanzamiento rodado por tercera en terreno de foul. Una bola con 2 strikes, 2 out. Sexto episodio en su parte alta. Camargo muy al pendiente de lo que está sucediendo aquí en el estadio Cuauhtémoc. Sabe de antemano que ellos solos también se han complicado la existencia con esas 2 derrotas en casa. Y por el momento pues una incertidumbre si puede o no jugarse el tercer juego por la situación de la lluvia. Una bola, 2 strikes. Lanzamiento, sí señor. Ponche sin tirarle. Cayó el tercero, 5 entradas y medio de juego. 2 más para Algodoneros que ganan 4 carreras por 1. Vamos a ir un corte y regresamos. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas. ¿Necesitas las mejores marcas para el regreso a clases de tu pequeño? Ve, Hermanos las tiene para ti. Llévate calzado y tenis escolar con 20% de descuento y paga hasta el 15 de octubre. Además encuentra las
digital y paguen cómodas quincenas. Ve, hermanos, la vives hoy. Cada segundo en algún lugar, alguien necesita sangre. En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19, todas y todos debemos tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten. Tu donación puede salvar 3 o más vidas. Infórmate al número 55 63 92 22 70. Dona sangre por amor a la vida. Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Es momento de redescubrir tus espacios y Home Depot te da las soluciones para transformarlos, como tutoriales en línea para crear tu nuevo lugar favorito y la opción de comprar y recibir sin salir de casa. Aprovecha que al comprar 3 cajas plásticas de variedad seleccionada te llevas la cuarta gratis. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta agosto 11. Las y los diputados legislamos en consenso para aprobar reformas por las y los mexicanos. Como actualizar los mecanismos de licitación de obra pública, Especificar términos para la aportación de armas de fuego. integrar a las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Y fomentar la cultura de donación y trasplante de órganos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Gracias, Gladys. Gladys Díaz en los controles de Romántica. A quienes nos sintonicen vía internet, muchas gracias. www.sigma Radio Delicias. Números telefónicos para sus mensajes de texto de WhatsApp: 639-471-9124 y 639-123-5796. Parte baja de la sexta entrada, 4 carreras por 1 ganando Algodoneros, y viene el turno para el sexto, séptimo, octavo en el orden. Orlando Marín, Willy Peters y Fernando Villegas. 8 de la noche, Arturo. Tentativamente 8 de la noche se reprograma en la hora allá en Camargo. Un fuerte aguacero, dejan malas condiciones en el terreno de juego, entonces se reprograma el partido allá en Camargo para las 8 de la noche. 0 bolas, 1 strike. Orlando Marín, número 19 en su espalda, bateador derecho. Cubre las paradas cortas a la defensiva. En este juego número 2 de 1 nada. Rodado por primera y pasaporte en la cuarta. Ismael Tijerina se mantiene en lo más alto de la loma. Ismael, swing, strike el segundo de Orlando, que ha tenido problemas en la cuarta entrada. Enfrentó a 5 bateadores. Cuauhtémoc dejó hombres en segunda y en primera. Y enfrentó a 6 en la quinta, Ismael Tijerina. Cuauhtémoc dejó casa llena. Ha dejado 6 en circulación, 5 en posición de anotar. Aquí conectando de foul rumbo a las gradas de Luna. Allá en el jardín derecho, aunque todavía no cae la noche. Es una tardecita fresca, agradable. Aquí en la ciudad de La Manzana. 0 bolas, 2 strikes la cuenta para bateador en turno. Lanzamiento abierto. Una bola con 2 strikes. Esperando turno Willy Peters. La mínima junto con Fernando Villegas. Alcanza el noveno. Método Saori. Lanzamiento rumbo al plato. Elevado rumbo a la segunda. Espera el bote. El segunda base a mano limpia. Toma la pelota. Su tiro rumbo a primera. ¡Au! Le dio tiempo, Corrió el riesgo. Apretó el paso a mano limpia. Le mete el guante. Y llega quieto el corredor, No, nomás le llega con el guante. Arturo se la había dejado en la mano. No le la puedo sacar. Por eso tiene que seguirse Joel Ramos de tomar la mano limpia, hacer la jugada. Tenemos el out por la vía 43, viene a batear Peters, el primera base, número 13 en su jersey. Es presentado por el lado Santi, la más rica nieve, la más rica paletas, los esquimales en el lado Santi. Próximamente nueva dirección, nueva sucursal, frente a la Plaza Benito Juárez. Willy Peters, lanzamiento rodado, violento hacia el lado izquierdo, al segunda base. Se tira, no le llega la pelota interna rumbo al jardín derecho. Aquí está Willy Peters, que había sido dominado en este juego en un par de ocasiones. Bueno, la primera se envasó en bola ocupada y luego dominado por elevado rumbo al izquierdo. Aquí conectando imparable atrasado rumbo al jardín derecho con un out. Ahora viene el turno para Fernando Villegas. Segundo indiscutible de la serie para Willy Peters, el dueño en los
bats y las pelotas. Método Saori, localizador de aguas subterráneas para pozos y norias, mapeos con péndulo, detección de fallas geopáticas, ya con experiencia en el ramo, presupuesto sin compromiso. 639-106-9531 en Método Saori. El turno para el Pollo Villegas, octavo en el orden, receptor, número 74 en su espalda, bateador derecho, swing, strike el primero. El Pollo ponche sin tirarle en la segunda entrada y elevado al cuadro, elevadito rumbo a segunda en la cuarta entrada, de 2-0. Ismael Tijerina vigila y reoja, quien corre por primera, Willie Peters. Lanzamiento, línea rumbo al jardín izquierdo, espera el bote, Beto Rodríguez, imparable. Lo comentábamos, Pompín, batallando en la cuarta, batallando en la quinta y aquí batallando en la sexta. Y no hay nadie calentando por parte del equipo algoneros, pero sí, fue todo. No me tocó ver a nadie por acá, el ángulo no me favorece, pero va a haber cambio de pitcher. Sale Ismael Tijerina. Es que están acá, sí. Están acá. A la gente que nos escucha por radio, me permite explicarle. El bullpen del equipo del Estadio Cuauhtémoc está pegado a las últimas escaleras del graderío, ¿sí? Haga de cuenta en el Estadio Delicias, termina el graderío central y luego hay un espacio entre el graderío central y las gradas adicionales. Ahí está el bullpen del equipo de Camargo, es por eso que no logramos ver a la gente en el bullpen. Mejía, ¿no? Bismar Mejía. Vamos a ir un corte, Gladys, por favor. Desponchado, cambio de llantas, balanceo y mucho más. En Plusco Gasolineras recibes el mejor servicio, las mejores promociones y litros llenos de calidad. Consulta todos los beneficios de tu tarjeta Plusco Puntos en nuestra página de Facebook. De aquí a donde quieras, con las mejores promociones y Combustible Plus. Plusco Combustible Plus. Gorditas Lili, toda una tradición desde 1998, con sabrosos guisados, salsas caseras, gorditas de harina y maíz. Pide tus gorditas de cajeta y Nutella. En Gorditas Lili ponemos el corazón en cada orden entregada. Te esperamos en sucursales San Antonio, Presidencia y Algodoneros y en Gnocchi, en el kilómetro 148. Más sabrosas y calentitas son siempre las Gorditas Lili. Óptica Mejía, optometrista Rito Mejía Betance. Tratándose de óptica, honradamente somos los mejores. Pero no queremos que usted crea que esto es solo porque lo decimos. Creemos que usted puede darnos la oportunidad de demostrarlo. Nuestra misión es procurar su salud visual. Examen de su vista gratis por computadora. Si no necesita lentes, se lo decimos. Servicio de óptica a domicilio para personas discapacitadas. Óptica Mejía, optometrista Rito Mejía Betance. Calle Tercera Norte, número 109, Interior 1. Teléfonos 472-7844 o bien 639-119-0444. La Feria del Crédito ya llegó a Mueblerías Portillo para que aproveches que tenemos todo sin un pesito de enganche y un mes adicional para pagar. No esperes más y ven por esa sala. Aire, mini split, antecomedor, recámara, estufa, lavadora, refrigerador o colchón que te hacen falta. En Mueblerías Portillo con los mejores precios de mi ciudad. 102.1 FM. El turno para Bismar Mejía, lanzador derecho. Fue todo para Ismael Tijerina. Deja 2 en circulación, hay un out. En segunda Willie Peters y en primera Fernando Villegas. En esta parte baja la sexta entrada. 4 carreras por 1 ganando Algoneros. El lanzamiento strike el primero. Buscando la esquina de afuera. Para el zurdo, Jonathan Castillo. Ponche tirándole en la segunda entrada. Abrió tanda en la quinta, conectó imparable rumbo al jardín derecho y se quedó estacionado en tercera. Ismael Tijerina, 2 entradas, 1 tercio. 14 bateadores. Lanzamiento abierto, el tiro rumbo a la segunda. Un tiro ya muy acelerado. Tuvo que reaccionar por allá Eric Zagarnaga, termina en el suelo. Así que una bola, un strike. Ismael Tijerina, 2 entradas, 1 tercio, 14 bateadores. No le han hecho carrera, pero dejan 2 de herencia.
5 imparables, un pasaporte, una base intencional y un ponche. La labor irregular de Ismael Tijerina. Aquí lanzamiento, ahora bajito, pegado para el bateador zurdo. Segundo lanzamiento malo. 2 bolas con un strike y un out. Costa Linda Mariscos, Avenida Cuarta y Calle Cuarta Norte, número 401, local 3. 639-171-8177. 2 bolas, un strike, un out. Abriendo por segunda Willy Peters y por primera Fernando Villegas. Aquí viene el ofrecimiento, lanzamiento. La línea, rumbo al jardín izquierdo, la pelota pica. La recoge Beto Rodríguez rápido, saca su tiro rumbo a home de un bote. Le llegó a Raúl el Boti Rodríguez. Casa llena. Pues los imparables, Arturo, empiezan a llegar al equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Se quiere rendir. Y el equipo de la sexta zona llama la atención, Arturo. Segundo imparable de este jugador menor del equipo de los Manzaneros Castillo. La casa llena, el rancho ardiendo. 3 corredores trasanderos, 1 de la pizarra. Viene a batear un hombre emblemático en la sexta zona. Aparece nada más y nada menos que Octavio el Tolón Armendáriz en su jersey y cubre el jardín central. Más peligroso todavía, porque está abriendo por cuarta ocasión la alineación del equipo de los Manzaneros. No ha podido conectar imparable. De 2 nada y se sacrificó en su último turno. Aquí tiene casa llena. Lanzamiento en curva, abierto. Primer lanzamiento malo. El Tolón Armendáriz, dominado con elevado rumbo al jardín derecho. Rodado rumbo a tercer y toque de sacrificio en la quinta. De 2 nada. Una bola, 0 strike, se prende la afición del equipo de Cuauhtémoc. El derecho Bismar Mejía se balancea. Lanzamiento, línea por primera. La toma Luis Eduardo. A segundo, un out. A primera. Se le cayó la pelota a Bismar Mejía. Se le cayó la pelota a Bismar Mejía. En asistencia en primera, Pompín. Anotó Willy Peters y anotó Fernando Villegas. Y esto se pone 4 carreras por 3. ¡Qué jugada! Estuvo a punto de concretar el doble play del equipo algodoneros. No, Hidalgo García hace la chamba, Arturo, tomar, tirar, de quitarse de la ruta. Esperar la asistencia tanto del segundo abajo, viene el lanzador, más que nada el lanzador. Vamos a esperar, Arturo, que le marquen los señores de la pizarra. Parece ser que le van a poner bola ocupada al bateador Octavio Armendáriz, porque ya tenía un out, un error. El equipo de algodoneros y sigue el mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Error del 6. ¿Cómo va a ser error del 6? No, ¿por qué error del 6? Le están poniendo error del 6 en la pizarra. ¿Lo marcaron? Sí. No, error del 1, mira. Bueno, ya rectificaron. Pero habían puesto el 6. Sí, es error en la asistencia del pitcher en primera. Pusieron out a Jonathan Castillo en segunda. Sí. Pero pues anotaron los que estaban en tercera y segunda, Pompín. Sí, porque se iba el Pollo Villegas y Armando Huereca. Cuando ve que se le va hacia adelante rumbo al jardín derecho de la pelota a Bismar Mejía, rápidamente sube la motocicleta Villegas para llegar de tercera para home. Esto, amigos aficionados, se pone 4 carreras por 3. La pizarra de Autoclimas Alvidres, ubicados en la calle Tercera y Avenida Séptimo Oriente. Autoclimas Alvidres, mantenimiento, reparación, la refrigeración vehicular en Autoclimas Alvidres. Bismar Mejía. Aquí viene el lanzamiento abierto. 2 y nada. Y lo que pasa es que el rodado fue al lado derecho de Luis Eduardo García. Toma la pelota, dobla rumbo al intermedio, un out. El que va a hacer la asistencia primera llega a la par con el corredor. Sí. Y llegó, me parece, antes la pelota, el guante del pitcher, pero perdió. En ese momento la esférica. Y ahí están las consecuencias. 4 carreras por 3. Bismar Mejía, lanzamiento, strike. A la esquina de afuera. 2 bolas, un strike. 2 bolas, un strike, hay 2 out. Corredor en primera, Octavio el Tolón Armendáriz. Las carreras del equipo de Cuauhtémoc, Alejandro Flores. Y en este episodio Willy Peters y Fernando Villegas.
de hit, la gente de Cuauhtémoc pidiendo el imparable a René Chávez. 2 bolas, un estadio, 2 outs, el ofrecimiento de Mejía, va a matarse ya rumbo a la primera colchoneta en terreno de foul. Luis Eduardo García levantando su mirada afuera del logo del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, localiza la pelota, levanta el guante y captura, y con fly foul al 3, cayó el tercer out de la parte baja de la sexta entrada. 6 entradas son historia en el Estadio Monumental de los Manzaneros de Cuauhtémoc. La pizarra de alimentos concentrado de Delicias, Alcodesa nos dice, algodoneros de Delicias, tiene 4, Manzaneros tiene 3. Fresca. Natural. Y deliciosa. Así es, Leche Zaragoza. Más de 50 años con los chihuahuenses. Leche Zaragoza te proporciona vitaminas A y D, además de nutrientes esenciales para el crecimiento, salud de huesos y dientes. Leche Zaragoza, la leche de casa. Capillas y Jardines de Fátima, la empresa líder que siempre piensa en innovación, presenta su nueva capilla platino, que garantiza así la satisfacción total de nuestros clientes, amigos y público, ofreciéndole los mejores servicios funerarios de la ciudad. Capillas y Jardines de Fátima cuenta también con los mejores planes en inversiones de terrenos en paquetes funerarios a futuro, con la más alta plusvalía en el mejor panteón de la ciudad. Asegure su tranquilidad y ponga en nuestras manos su confianza. Atentamente, Capillas y Jardines de Fátima. ¿Estás buscando trabajos de herrería en general, construcción de embalajes o tarimas? No batalles, aquí está San Antonio. Ofrecemos servicio de fabricación, reparación y diseño de embalajes y tarimas de madera. Además, contamos con servicios maquinado, torno y fresadora. Satisfacción garantizada. Hacemos diseños especiales para tu casa, empresa o negocio. San Antonio, tarimas de madera, embalajes, herrería, trabajos en acero inoxidable. Llámanos al 639-231-8949. San Antonio, tus ideas las creamos. En Jidocha la sacamos del estadio con nuestras grandes promociones. Llévate un Nissan con 15% de enganche. Tomamos tu auto a cuenta y autorizamos tu crédito de inmediato. También contamos con seminuevos garantizados. Ven y visítanos en la avenida Fernando Baeza 1603. www.jidocha.com.mx. Nissan Jidocha, apoyando el deporte chihuahuense. Muchas gracias. Parte alta de la séptima entrada. Lo que podría ser el último tercio del juego, pues la realidad es que está cerrado, es una carrera de diferencia. El equipo de Cuauhtémoc hace 2 carreras en el sexto episodio y se pone 4 carreras por 3. Séptima entrada en su parte alta, Vancouver Wings, Avenida Agricultura Norte, número 312, 639-688-1238. Vancouver Wings, 250 gramos de boneless, más un tarro en 85 pesos. Y el Sabadrín, 500 gramos de alitas, más un tritón de 5 litros por 285 pesos. En Vancouver Wings en Delicias. Oye, nos mandan el video de la pichada a Raudel Meraz. No, Arturo, créeme que me quedé corto al decirte una pésima pichada, La mera verdad, no sé qué le habrá pasado al señor Guadalupe Rivera. Decir que se le fue, pues sí sería una tragedia muy grande, Arturo. A ver, síguenle lo Así que lo veo. Tentativamente, Arturo, tentativamente, el partido del equipo de los Mazorqueros de Camargo y el equipo de los Venados de Madera se va a jugar a las 8 de la noche tentativamente. Insisto, por las presiones de la lluvia, Qué bárbaro. Qué mal. Cuando la vea Guadalupe Rivera, va a decir, no puede ser. Va a decir, es que no es por donde cae. No, es que increíble. Y es que acá nosotros a la distancia. Esta no pasa ni cae. No, sí. Lo que pasa es que acá nosotros estamos tras del plato y esa toma viene del jardín central, ¿verdad? Hacia el plato. Entonces se ve clarísimo. Un lanzamiento no malo. Lo que le sigue. A 2 outs de la victoria el equipo de Juárez. Y a 2 outs de que se le acabe el corrido al equipo de los Dorados de Chihuahua. Y con ese triunfo Juárez amarra el segundo lugar y enfrenta a Rojos de Jiménez. ¿Sí lo amarra? Sí, ya. Ya. Okay. Ya no lo puede alcanzar el equipo de los Venados, sobre todo porque tiene dominio el equipo de Juárez. Swing strike el primero, Pompín, viene el turno para el equipo de Algodoneros.
octavo, noveno y primero en orden. Joel Ramos, Ulises Vaca y Omar Jaramillo. Joel Ramos, el menor, con el número 1 en su espalda, bateador derecho, la serpentina toda venir, el Gino Valdés que se balancea, lanzamiento de piconazo, no puede quedarse con él el receptor, le emparejan la cuenta, una bola, un strike. Joel Ramos no ha podido sacarla del cuadro, dominado por la vía 43 en la segunda entrada, un rodado rumbo a segunda, y abrió tanda en la quinta y es dominado por la vía 13, pitcher primera, en ese intento de toque. La bola con un strike. Valdés se balancea, rodado por tercera, se tira el tercera, nada. La pelota se interna rumbo al jardín izquierdo, doblando Joel Ramos rumbo a la intermedia. Va el tiro rumbo a segunda, de clavado. ¡Out en segunda! ¡Out en segunda! Tardó en doblar rumbo a la intermedia, Joel. Cuando quiso meter segunda, tercera, viene la bazuca de Raudel Meraz, el del jardín izquierdo, out fácil, ni siquiera llegó a la colchoneta Joel Ramos. No, molesto a Javi Morales, voltea a ver al coach de la primera, voltea a ver a Joel Ramos, ¿qué pasó? ¿Quién lo mandó? Sí, pero al final de cuentas, ese lo de la pizarra, Arturo, vamos a ver si esto no puede pesar en el transcurso del partido por el equipo del Gobernador de Delicias. Sí, totalmente de acuerdo, es importante destacar que ya es una... Ulises Vaca, la caja de bateo, rodado hacia el lado derecho, el parón en corto, aguante volteado, toma la pelota, su tiro rumbo a primera, se abre con paz, por la pura raya de Homie, primera Willy Peter jugando bien a la defensiva, out por la vía 63, cayó el segundo, Pompín. Se quiere inspirar, Arturo, se quiere motivar al equipo de los Manzanares de Cuauhtémoc, saben de que la esperanza muere al último y pueden dar el paso a la siguiente fase de los playoffs. Sí. YouTube, Pasión Deportiva Delicias. Un poquito de paciencia, a veces está intenso el juego y estamos nosotros manejando la pizarra de YouTube y a veces se nos olvida, ¿no?, poner ahí algún lanzamiento o algo, pero aquí estamos. Primer strike en la cuenta de el potrillo Omar Jaramillo de 3-2, pisándole los talones a Eudor García del equipo de Juárez. El reporte que teníamos de 6-5. Lanzamiento abierto. Una bola con un strike para el potrillo. Abriendo por cuarta ocasión la alineación del equipo algodoneros. Imparable rumbo al jardín central. Se robó la segunda. Anotó carrera. Y en la tercera doblete. Anotó carrera. Viene a ser dominado en la quinta por la vía 43. Daniel el Chino Valdés, lanzamiento alto. Dos bolas con un strike. Para Omar Jaramillo hay 2 out. En los terrenos de la séptima entrada en su parte alta. 16 imparables. 9 para el Algodoneros, 7 para el equipo de los Manzaneros. Se han cometido 3 pecados, 2 del equipo visitante, 1 del equipo local. Lanzamiento swing engañado. Omar Jaramillo, strike el segundo. Tercia de Pato, 2 bolas, 2 strike, 2 out. No, entonces Arturo también, pues se define la otra serie entre Madera y Parral. Sí, pero nada más a ver quién queda en tercero. Sí, ya no más. Sí, no, ya. Ahí automáticamente ellos se van a enfrentar. El problema es que si Madera barre es tercero. Si pierde y gana Parral, Parral es tercero y tiene más ventaja en casa. Pero a lo que voy a hacer. No, ya claro, ellos se van a enfrentar. Ellos se van a enfrentar. Bueno, 3 bolas, 2 strikes, 2 outs, senderos limpios. Daniel el Chino Valdés enfrentando al potrillo Omar Jaramillo. Ya de costado, lanzamiento, conectando un elevado en terreno de foul, la mide, ya está debajo de la pelota Fernando Villegas, el pollo, y la vuelve a aventar. El pollo cremoso, pollo en crema, señores, así simple, discúlpame la palabra, Arturo, pero eso es lo que le falta a él para llegar a la Liga Mexicana. ¿En serio? Que tira más aceite que la troca aquí en mi papá. Sí, totalmente de acuerdo, porque aquí la manera como avienta la pelota, así le pasó al Madera, ¿sí? Le pone mucha crema a los tacos este pollo Villegas. Corte y regresamos, 4-3 ganando Algodoneros. Quiero presumirle algo, compadre. Otra vez, compadre. Ahora que porque en Alcodesa ahora me recompensan por mis compras. Ah, caray. ¿Y cómo la
Competidora Ferretera es ahora también la casa del tablarroquero. Todo el material necesario para hacer un trabajo profesional. Manejamos toda la variedad de productos para tu trabajo de tablarroca. Regular, ligera, flexible, resistente a la humedad, antifuego, paneles de cemento, glass ray, plafones acústicos y grado alimenticio. Ven y comprueba que el mejor servicio, precio y calidad solo está en la Competidora Ferretera, la casa del tablarroquero. En Yacedesa, la mejor tecnología, venta e instalación de neumáticos, rotación, desponchado, reparación de suspensión, alineación, balanceo, revisión, ajuste, limpieza y reparación de frenos. Yacedesa Matriz, Avenida Séptimo Oriente número 305, contra esquina de Gasolinera Cusco, y sucursal en Avenida Sexta Oriente 801 por Cruz Roja. Oiga, ¿dónde puedo comprar queso Los Pinos? Yo se lo digo, en todas las tiendas grandes y chiquitas, siempre nos preocupamos porque Queso Los Pinos esté al alcance de todos para que no falte para su almuerzo, comida o cena. Sabemos que una buena ama de casa sabrá combinar de la mejor manera Queso Los Pinos. Cierre de la séptima entrada. Algodoneros venciendo 4-3 al equipo Manzaneros. El turno para el tercero, cuarto y quinto en el orden. Jardinero izquierdo, Raudel Meraz. El bateo asignado, Javier Hernández. Y el tercera base, Alejandro Flores. El derecho, Bismar Mejía se balancea. Lanzamientos abierto. Muy bajito este primero para Raudel Meraz de 3-1. Conectó imparable rumbo al jardín derecho. Fue puesto a orden intermedia. Línea el 6 en la tercera entrada y ponche sin tirarle en la quinta. Así que de 3-1 para el bateador zurdo. Se balancea el pitcher, lanzamiento bajito y pegado. 2-0 la cuenta. Así que el equipo de los Venados de Madero, Arturo, Mineros de Parral, probablemente se pueda hacer. Únicamente falta que caiga el out allá en Chihuahua capital de la victoria sobre el equipo Indio sobre Dorados. 8-1, ya final, Arturo. Victoria para el equipo de los Indios de Ciudad Juárez. Así que de esta manera, ¿ya es oficial, Arturo, eso? ¿Ya no se puede mover Juárez? No, ya no. Porque queda un solo juego. ¿Sí? De madera. Y de madera. O sea, lo que pasa es que si pierde, el dominio es el que favorece a Juárez. 2 bolas, 1 strike. Juárez estaba a un partido, amarra y enfrenta a los Rojos de Jiménez. Bismar Mejía, rodado de 2-3 botes, rumbo a la segunda. De frente, Joel Ramos toma la pelota, su tiro rumbo a primera, out. Por la vía 43 cayó el primer mate de esta parte baja de la séptima entrada. Y la otra serie también está definida. Es la de Madera contra el equipo de Parral, pero falta por determinar quién es tercero y quién es cuarto. Sí, es importante por la ventaja que vas a tener en casa en jugar el mayor número de partidos. Y ser tercer lugar pues sería excelente porque te permite tener esa alternativa. Viene el turno para Javier Hernández, el Piolín. Lanzamiento, una curva. Excelente. Strike el primero. Así que Bismar Mejía entró por Ismael Tijerina. Sí. Es el tercer lanzador que está en la loma en este segundo juego. Lanzamiento bajito. Le emparejan la cuenta. Le recordamos que terminando este encuentro, 1 hora después, arrancaría el tercero y el último de la temporada regular. El juego número 30, que en un principio se veía lejano y ahora sí que está a la vuelta de la esquina. Se balancea el pitcher. Lanzamiento. Machucón directamente al pitcher. Baja el pitcher, toma la pelota, su tiro rumbo a primera, out. Por la vía más corta, por la vía de vergüenza, 1-3, dominan al Piolín. Fíjate, Arturo, de mencionar el tema del jugador Villegas, pues insisto, volvemos a lo mismo. Allá en Madera fue el que busca pleito, el último que le llevó fue el señor Rivera. Si eres bravo y atoras, es el primero que salta, ¿no? Fue el que andaba corriendo a todos los jugadores. O sea, ¿para qué haces ese tipo de cosas? Si te gusta polémica, créeme que tiene todo para la Liga Mexicana. Pero te lo apuesto que cuando lo van a llegar del avión, pues, ¿sabes qué mejor es desde aquí mismo? Rodado por tercera, le toma el tercera base, tira rumbo a primera, clase de jugada de Carlos Rubio. Se tira espectacularmente hacia el lado izquierdo, bote pronto, toma la pelota, recupera la figura, saca la bazuca rumbo a primera y por la vía 53. 3 vinieron, 3 se fueron, es historia. La séptima entrada.
El equipo algoneros ganando 4 carreras por 3 al Codesa Alimentos con Central Licias. Corte y regresamos. Redescubrir tus espacios y Home Depot te da las soluciones para transformarlos, como tutoriales en línea para crear tu nuevo lugar favorito y la opción de comprar y recibir sin salir de casa. Aprovecha el paquete sanitario Futura, incluye sanitario 2 piezas, lavabo y pedestal color blanco marca Orión a solo 1,697 pesos. Home Depot, haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta agosto 11. Conecta con la mejor telefonía y gana más solo en Hermanos y B-Móvil. Lleva tu equipo favorito en modelos seleccionados para este regreso a clases y te regalamos hasta 20% de dinero electrónico. Aprovecha y vende el 13 al 16 de agosto. Paga en cómodas quincenas. Aplica restricciones. Hermanos y B-Móvil, lo mejor en tecnología. Quienes compiten en las Olimpiadas dan lo mejor de sí para ganar la medalla de oro. Del mismo modo, las empresas deben esforzarse por ganar tu preferencia. Cuando las empresas compiten, las familias podemos elegir el producto o servicio que mejor se ajusta a nuestras necesidades y a nuestro bolsillo. Hoy más que nunca, queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita COFESE.mx. Octava entrada en su parte alta. La mínima diferencia, una carrera así. 4-3 ganando Delicias. Vendrá el turno para el segundo, tercero y cuarto en el orden. El parador en corto, Eric Zagarnaga. El primera base, Luis Eduardo García. Y el tercera base, Carlos Rubio, que nos acaba de regalar una pintura en la antesala. Una gran jugada defensiva. Así que octavo episodio. 4-3 ganando algoneros. Esa es la pizarra de la competidora ferretera. Carnitas y chicharrones de anda. Tenemos hoy domingo riquísimo asado acompañado de arroz, frijoles refritos. Agradecemos tu preferencia. Panadería El Triunfo, sucursal Campanario, Avenida Fernando Baeza, Oriente número 7 en Delicias. Qué rico pan en Panadería El Triunfo. Daniel El Chino Valdés se mantiene. Lanzamiento strike el primero para Eric Zagarnaga. Eric de dos nada. Dominado con elevado rumbo al jardín central. La de sacrificio rumbo al central. Esto fue en la tercera entrada. Anotando Mar Jaramillo. Produce Eric Zagarnaga. Y abriendo tanda en la sexta. Dominan a Eric Zagarnaga. Con elevado rumbo al jardín derecho. Aquí strike el segundo. Lo tienen contra la pared. Pues sí, clase de series, Arturo. Tanto la de Juárez como Rojos y Mineros contra Venados. Ya lo hablábamos, Arturo. Eso hoy por la mañana. De que se pueden estas series. Y al que le ponga la mano de Cuauhtémoc y Camargo. Créeme que los Goberneros tendrá buenos rivales. Sí, de acuerdo. Y ahora con este nuevo sistema de competencia, ¿no? Avanzan los 3 ganadores de las respectivas series y los 3 perdedores entran a un sorteo. Los 3 pueden ocupar ese cuarto lugar, solamente que uno descansará, ¿sí? Y esperará el rival del otro enfrentamiento. Una bola con 2 strikes. La sede será quien en el sorteo saque la letra C, el lanzamiento de piconazo. Sí, ya no 2 bolas, 2 strikes. No entendí ese sistema. Se me hace muy reburujado. Pues sí. Que el A contra el B y luego la casa en el C. Es más, por convocatoria no define realmente que si descansa el A o descansa el C. Lo único que dice es que el que saque la letra C es sede de estos juegos de comodín. 2 bolas con 2 strikes. Daniel Chino Valdés, lanzamiento. No, se metió, me parece. Me parece que se mete. Para mí es foul. Sí hay un contacto seguramente, pero no sé si hace contacto con el madero. ¿Cómo lo viste tú, Pompín? No, lo que dice Eric Zagarnaga es que le pega en el brazo. Sí, de hecho lo está revisando. Sí, no, le pasaron ya el hielo seco ese mágico. Y bueno, al final de cuentas tenemos amigos aficionados que se va a quedar en foul. Sí. 2 bolas, 2 strike. ¿Qué son Los Pinos? Estamos comprometidos con nuestros clientes, proveedores y con el personal que aquí labora de ofrecer los mejores productos lácteos de la región en Queso Los Pinos. Y en Natura, a ti deportista que practicas pesas, spin y zumba, te recomendamos Natura, donde encuentras todos los suplementos para tu deporte. La esquina de la nutrición en Delicias. 2 bolas con 2 strikes. Octavo episodio, 4 carreras por 3 ganando Delicias. Armando Huereca. Algo fue a indicarle al umpire. Foul. El foul, sí.
¿Qué había sido? 2 bolas con 2 strikes. Daniel el Chino Valdés se balancea, lanzamiento rumbo al plato, un machucón al pitcher. Es el mismo pitcher que va de nene rumbo a la inicial, Willie Peters. Y por la vía 1-3 dominan Eric Sagarnaga. Allá se le queda viendo Sagarnaga ahora a Guadalupe Rivera, no tiene que hacer nada, porque yo te lo comentaba, Arturo, desde el día jueves, aguas, sobre todo con estos umpires Guadalupe Rivera y Jesús Salas, son de los que rápidamente sacan el tartamudo y empiezan a disparar gente. Entonces ahí está una situación, se le quiso salir de control el tema con ahí Meraz fue muy tranquilo, muy paciente. Sagarnaga, hay que mencionarlo, es de mecha corta, es Sagarnaga, muy tranquilo, muy disciplinado, pero de que tiene mecha corta, la tiene. Bueno, Daniel Chino Valdés enfrentando a Luis Eduardo García. Lanzamiento abierto para la Changa. La Changa como tercero en el orden, número 18 en su espalda. De 3-2 en esta serie. Digo, en este juego. Imparable rumbo al derecho. Imparable rumbo al izquierdo y ponche tirando. Le tiene carrera impulsada. Una bola, 0 strike. Swing. Strike el primero. Una bola, 1 strike. Super hermanos Ponce, manejamos todo para tu reunión. Excelencia en el servicio, los mejores cortes y amplio surtido. 639-160-1131. Servicio a domicilio hasta la puerta de tu casa en Super Hermanos Ponce, en Lotes Urbanos, Plaza Comercial Alfredo. Una bola, 1 strike con un out, listo el pitch, lanzamiento abierto. 2-1. Así que repetimos. En la etapa de postemporada, Algodoneros espera rival que será de Camargo o Cuauhtémoc, que van a ocupar el 6º sitio. El segundo lugar, Juárez, enfrenta al 5º, Rojos de Jiménez. Ya la serie está amarrada entre Madera y Parral. Aquí solamente falta por determinar quién se queda como tercero y quién como cuarto. Aquí conectando de foul, escucharon ustedes. Pegando aquí en el techo. Empieza a nublarse, empieza a hacer fresquecito aquí en la ciudad de La Manzana. Esperando turno Carlos Rubio como cuarto en el orden. Y la afición de Cuauhtémoc pues esperanzada a algo, a que Venados les eche la mano. 2 bolas, 2 strike con un out. Listo el pitcher, Daniel el Chino Valdés. Aquí viene el lanzamiento, swing, abanico y se poncha la Changa. Swing grande. Sí. Muy grande el swing de Luis Eduardo García, Arturo. Es el ponche número 2 que le dan a Lalo García después de que le conectó 2 imparables a el pitcher abridor Rogelio Gándara. Aquí Daniel Valdés lo trae por la calle de la amargura, le ha restado 2 ponches y los 2 han sido pasándolo por la velocidad. ¿Quién puede ser un equipo acérrimo rival de Manzaneros? Madera. Y depende que le eche la mano. ¿Sí? ¿Y quién es el acérrimo rival de Delicias? Camargo. Y espera que Delicias le eche la mano. Así es el béisbol. Bueno, pues que entra Chihuahua, hombre, que nadie se pelea. Strike el primero aquí en la cuenta de Carlos Rubio. No, pero imagínate, Arturo, por nada del mundo se va a comprar una serie de Camargo, Delicias con Camargo, con Cuauhtémoc. No, yo sé, pero dices tú, sabes de antemano que son series que tienen un sabor especial, sí, por la región y lo que tú quieras. Más corto la distancia para la gente que viaje. Le conviene a uno y otro patronato. Ahora no creo que lo que salió llegando aquí a Cuauhtémoc entre directivos le esté muy contenta a la gente de Delicias. Van a querer echar para afuera el equipo de los Manzaneros, que es una plaza muy bolera, Arturo. Ya entrando a playoff, créeme que le van a llenar el estadio Shiro Peter al por mayor la misma gente de Cuauhtémoc. Y pues bueno, no creo que sea de beneficio eso. En una bola con un strike, hay 2 out. Con todo respeto a la trayectoria, creo que podrían alinear a Cervantes de tercero, Santiago Martínez, gracias. Oye, la gente de Cuauhtémoc se emociona con el marcador de Chihuahua Juárez, pero se deben emocionar con el de Cuauhtémoc, oye, pero que se preocupen por ganar partidos y después que ya dependan de lo que pasó en Chihuahua y en Camargo. Una bola con un strike, 2 out. Daniel el Chino Valdés listo, lanzamiento rumbo al plato. Aquí le pone el bat, un batazo corto, rumbo al jardín central, viene hacia adelante el jardinero. Clase de jugada. Nunca pierde la concentración, va hacia adelante, se desliza. A centímetros de que la pelota toque el terreno de juego, se quedó con ella el Tolón Juárez Vendares, jugadón. 3 vinieron, 3 se fueron.
Parte alta de la octava entrada, 7 entradas y media. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas, 4-3 ganando Delicias. Corte y regresamos. La competidora ferretera es ahora también la casa del tablarroquero. Todo el material necesario para hacer un trabajo profesional. Manejamos toda la variedad de productos para tu trabajo de tablarroca. Regular, ligera, flexible, resistente a la humedad, antifuego, paneles de cemento, glass ray, plafones acústicos y grado alimenticio. Ven y comprueba que el mejor servicio, precio y calidad solo está en la competidora ferretera, la casa del tablarroquero. En Yacedesa, la mejor tecnología. Venta e instalación de neumáticos, rotación, desponchado, reparación de suspensión, alineación, balanceo, revisión, ajuste, limpieza y reparación de frenos. Yacedesa Matriz, Avenida Séptimo Oriente número 305, contra esquina de Gasolinera Plusco. Y sucursal en Avenida Sexto Oriente 801 por Cruz Roja. Oiga, ¿dónde puedo comprar queso Los Pinos? Yo se lo digo, en todas las tiendas grandes y chiquitas. Siempre nos preocupamos porque Queso Los Pinos esté al alcance de todos para que no falte para su almuerzo, comida o cena. Sabemos que una buena ama de casa sabrá combinar de la mejor manera Queso Los Pinos. 102.1 FM. Octava entrada en su parte baja. 4 carreras por 3 ganando Delicias. Y viene el turno para el sexto, séptimo y octavo en el orden. Orlando Marín, Willy Peters y Fernando Villegas. Y la mínima tanda bateadora para el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, presentada por nuestros amigos de Autoclimas Alvidres en la calle Tercera y Avenida Séptimo Oriente. Mantenimiento y reparación en la refrigeración vehicular en Autoclimas Alvidres. Le repito la ubicación, calle Tercera, el cambio bateador. Aarón Muñoz, Aarón Quiroz, ¿no? Sí, Aarón Quiroz, el babyface. Aarón Quiroz, a bater emergente por Orlando Marín. Bueno, con Aarón, el número 4. Quiroz. El babyface, Arturo. Aarón Quiroz. 15 imparables en la temporada, los 15 han sido sencillos. Tiene 5 anotadas y 5 carreras producidas, 341 milésimas de bateo. Para quien está en turno, strike el primero, Pompi. El equipo de Cuauhtémoc únicamente ocupa una carrera para empezar la pizarra, 2 para irse arriba, octavo episodio. Se le está haciendo viejo. Esto para arrancar con el tercero de la serie. En la región manzanera, Mejía presenta, se balancea, ofrecimiento a la goma, esquina de afuera para bateador zurdo. Guadalupe Rivera le marca el segundo strike a este babyface. El número 4 del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, Armando Guareca. Aarón Quiroz, el babyface, haciendo la aparición en este juego de pelota y en lo que va de la serie, Arturo. Si bien es importante mencionar, el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, 4 imparables, es decir, 8 en la serie, batazo arriba del segunda base, la pelota busca camino, lo está encontrando alegremente de hit rumbo al jardín derecho. Únicamente levantó bien esa pelota Aarón Quiroz. Me ha fijado eso, los bateadores del equipo de Cuauhtémoc, pichos que van cayendo de arriba hacia abajo, obviamente, les gusta levantarla y ponerla atrás. Han sido 3 contactos que hemos visto el día de hoy de imparables de esta manera, de diferentes bateadores. Es decir, que están muy acomodados a ese tipo de batazos. Sí, esperó exactamente como baja y hace un swing de golf prácticamente. Bien colocado, imparable. Y con esto, pues él representa el empate. Y viene el turno para... Va a haber cambio de bateador, Arturo, número 33. Va a venir cambio de bateador por el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Arturo González. Ok, Arturo González por Willy Peter. Arturo González. Lo bueno, Willy, que había conectado un imparable en 2 turnos. Sí, sale del partido. Viene Arturo González con el número 33 en su jersey. Quiere decir que toca bien la pelota. ¿Quién? ¿Será eso? Pues yo creo, ¿no? Pues con la que está en primera empatas. Estamos en la octava entrada. Sacas a Willy Peters, que se había ido de 3-1. Se ha envasado un par de ocasiones. Allá controversia en el logout del equipo de los Manzaneros. La gente del logout, el coach del logout pide cambio de corredor, Arturo. Sí,
le hace la indicación a Armando Huereca que busque un corredor allá en la primera colchoneta. Huereca le dice, no, espérate, tranquilo. Y hasta el momento, allá está el problema, Arturo, ¿eh? Allá está el problema, no se ponen de acuerdo el cuerpo técnico del equipo de los Manzaneros de la sexta zona Cuauhtémoc. Y no se pusieron de acuerdo. Strike, el primero le marcaron, se cuadró para tocar Arturo González. Por primera Aarón Quiroz. El toque es malo por primera, ya lo ponen contra la pared. 0 bolas, 2 strike. Se me hace que le arrastra, hermano, ahora. ¿Por qué? Le dijiste que bueno para tocar la pelota. No pudo. Bueno, pues sí. No, nada sencillo, Arturo. No. Tapia enderezado, pintura y soldadura, familia Tapia, la tienda, avenida Río Chubíscar y Fernando Bezzasur. Especialistas en fibra de vidrio y tráfico camiones. Veremos cuál es la decisión de Armando Huereca. Se insiste con el toque, o bateo libre, o rompe el toque. 0 bolas, 2 strikes, se cuadra para tocar. Bismar Mejía se balancea. La dejó pasar. Recoge el bata a tiempo. Primer lanzamiento malo, 1 bola con 2 strikes. En primera, Aarón Quiroz. Y esperando turno, Fernando El Pollo Villegas. Sale la caja de bateo. Bateador de derecho, número 33 en su uniforme, Arturo González. Bismar Mejía se pone de acuerdo con Raúl Rodríguez el Boti. Aarón Quiroz, 1-2 pasos. Abriendo por la inicial. De costado el pitch, el lanzamiento. El toque, pésimo. En terreno de foul. Out. Pompín. No, pues a estar levantando Armando Huereca. Sacó a los bateadores. Willy Peter, pues que lleva en 5 turnos 2 imparables. Arturo en 6 turnos 2 imparables. Sí. Es el jugador, el único que ha podido conectar de imparable en los 2 partidos. Nada más para que se dé una idea. Lo saca del encuentro. Da un emergente para que toque la pelota, no se lo hace. Se ha de estar dando golpes contra la pared del manejador del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Y ahora sí, llega a la caja de bateo el pollo en crema. Fernando Villegas, número 74 en su jersey. Octavo en el orden, receptor, número 74, bien comentas, bateador derecho. Ponche sin tirarle en la segunda. Elevado rumbo a segunda en la cuarta. Y conectó imparable rumbo al jardín izquierdo en la sexta. Anotó carrera de 3-1 con carrera anotada. Y ahora sí no entiendo, Arturo, va a venir cambio de corredor para el equipo de Cuauhtémoc. Hay gente que empieza a soltar el brazo. Bueno, van a entrar a correr el número. Ahí va. Jesús Famoso. Jesús Famoso entra a correr. Uno de los refuerzos del equipo de Cuauhtémoc que en su momento iba a ser protestado por los Dorados de Chihuahua. Ah, ya era famoso por eso. Ya. Más todavía. Sí. Bismar Mejía vigila Famoso que corre por primera. Se balancea el pitcher, lanzamiento, machucón de foul. Strike el primero para Fernando Villegas. Porque yo conozco 2 Jesús famosos. Jesús López Muñoz y Jesús Araujo Natividad. Excelente. Esos son famosos. Burritos Lalos, consintiendo su paladar, le atiende Lalo y Norma Sapien. Pedidos al 639-501-962. Cerca del Seguro Social, Burritos Lalos. Y Onyx Suite, a un costado de Casino Vitales y Farmacia 24 horas. Nuevo concepto en hotelería, informes al 639-472-9595. A octava entrada, parte baja. 4 carreras por 3, ganando Delicias. Abriendo por primera, Chuy Famoso. Lanzamiento, swing, strike el segundo. Ya lo tienen contra la pared. Fernando Villegas de 3-1. Esperando turno Jonathan Castillo. El noveno en el orden. Se le acaba el tiempo al equipo. Y vaya que oportunidades ha tenido. Ha dejado 7 hombres en los senderos, 5 en posición de anotar el equipo manzanero. No ha llegado el bateo oportuno, pero prácticamente durante toda la temporada. Buen picheo, su bateo penúltimo de la liga. 0 bolas, 2 strike, 1 out. Se balancea el pitch, el lanzamiento de piconazo, bien. Aceptando en la receptoría, buen trabajo metiendo la mascota. Arras prácticamente el Boti, evita desaguisado porque imagínate tú que viene de fallar el toque y te lo regalen un wild, pues no, la colchoneta es segunda, ¿verdad? Sí, sería la chamba hecha, prácticamente lo que quería Armando Huereca, pero bueno,
Por el momento el mascoteo aquí del señor Raúl Rodríguez el bote. Una bola con 2 strike, una otra pizarra, corredor en la primera colchoneta. Bismarck Mejía dice que sea lo que le pide Raúl Rodríguez. Revirada rumbo a la primera colchoneta. Out de la inicial. Donde duele Bismarck Mejía, siempre pone la pelota en la revirada en la primera colchoneta. Out en la primera almohadilla, Arturo. Sí, así que out. Este famoso lo agarraron medio paso al lado derecho. Llega la revirada fulminante de Bismarck Mejía. Clase de jugada y clase de out, porque esa representaba el empate para el equipo de Cuauhtémoc. No, y desde el regional mostraba eso. Bismarck Mejía, Arturo, una buena revirada bajita. Hace buena la conexión con Raúl Rodríguez. Bismarck Mejía haciendo las señas. Haciendo buena conexión, buena batería y ponen out al corredor de la primera colchoneta. Bien el ofrecimiento para el Pollo Villegas. Un ofrecimiento hacia la esquina afuera para bateador derecho. El señor umpire Guadalupe Rivera dice que no. La cuenta se modifica en 2 bolas con descuento la tercera. Triste y cabizbajo con el mal correo de base, sobre todo con el momento que está premiando ahorita el equipo de Cuauhtémoc. Viene un cambio de bateador para intentar el toque. No lo hace. Cambio de corredor. Y es puesto out en primera. 2 bolas, 2 strikes, 2 outs. Se balancea el pitcher. Lanzamiento rodado por tercero en terreno de foul. 2 bolas, 2 strikes, 2 outs. Método Saori. Localizador de aguas subterráneas para pozos y norias. Mapeos con péndulo. Detección de fallas geopáticas ya con experiencia en el ramo. Presupuesto sin compromiso al 639-106-9531 en Método Saori. Pide cambio de esférica Bismarck Mejía con el número 38 en su espalda. Tercer juego, 1 hora después de finalizar este. ¿Qué horas son ya? Las 6 de la tarde. 5:56. 4 carreras por 3. Todavía le puede quedar mucha cuerda en cuanto a emociones. Este encuentro se balancea el pitcher. Lanzamiento, sí señor. Swing. Abanica y se ponche. Igual se la azotó ahí en el plato. Ponche tirándole. Apuñaladas iguales. Llorar es cobardía. Corte y regresamos. 8 capítulos completos. 4-3 ganando Delicias. Ya cuentas con tu tarjeta Plusco Puntos. En Plusco Gasolinera, tus puntos valen gasolina. Además, obtienes servicios gratis en Yase Delta, como desponchado, cambio de llantas, balanceo y mucho más. En Plusco Gasolinera recibes el mejor servicio, las mejores promociones y litros llenos de calidad. Consulta todos los beneficios de tu tarjeta Plusco Puntos en nuestra página de Facebook. De aquí a donde quieras, con las mejores promociones y Combustible Plus. Plusco Combustible Plus. Gorditas Lili, toda una tradición desde 1998, con sabrosos guisados, salsas caseras, gorditas de harina y maíz. Pide tus gorditas de cajeta y Nutella. En Gorditas Lili ponemos el corazón en cada orden entregada. Te esperamos en sucursales San Antonio, Presidencia y Algodoneros, y en Gnocchi, en el kilómetro 148. Más sabrosas y calentitas son siempre las Gorditas Lili. Óptica Mejía, optometrista Rito Mejía Betance. Tratándose de óptica, honradamente somos los mejores. Pero no queremos que usted crea que esto es solo porque lo decimos. Creemos que usted puede darnos la oportunidad de demostrarlo. Nuestra misión es procurar su salud visual. Examen de su vista gratis por computadora. Si no necesita lentes, se lo decimos. Servicio de óptica a domicilio para personas discapacitadas. Óptica Mejía, optometrista Rito Mejía Betance. Calle Tercera Norte, número 109, Interior 1. Teléfonos 472-7844 o bien 639-119-0444. La Feria del Crédito ya llegó a Mueblerías Portillo para que aproveches que tenemos todo sin un pesito de enganche y un mes adicional para pagar. No esperes más y ven por esa sala. Aire mini split, antecomedor, recámara, estufa, lavadora, refrigerador o colchón que te hacen falta. En Mueblerías Portillo con los mejores precios de mi ciudad. Gracias Gladys. Se viene la parte alta de la novena entrada. Vancouver Wings. Avenida Agricultura Norte número 312. Teléfono 639-688-1238 en Vancouver Wings.
250 gramos de boneless más un tarro en 85 pesos. Y los sabadrín, sí, sabadrín, por 285 pesos en Vancouver Wings, en Delicias. 4 carreras por 3, la pizarra de la competidora ferretera. Viene el turno para el quinto, sexto y séptimo en el orden. Alberto Rodríguez, José Cervantes y Raúl El Boti Rodríguez. Para Beto Rodríguez, que cubre el prado izquierdo. Bateador derecho con el número 33 en su espalda. De 2-1 el día de hoy. Tiene carrera impulsada y carrera anotada. Daniel El Chino Valdés con buen relevo. Se balancea el lanzamiento. Batazo profundo, rumbo al jardín izquierdo. Hacia atrás contra la barda. Un larguísimo sencillo. Buen contacto. Braudel Meraz tuvo que voltearse para jugar defensivo. Llegó solamente hasta la inicial Beto Rodríguez, Pompín. Sí, le pegó muy duro, Arturo, esa pelota a Alberto Rodríguez. Sería bueno, Arturo, una carrera más para el equipo del Gobernador de Delicias. Sería interesante porque es únicamente uno la que tiene ventaja. Y ya vemos que empieza a despertar la ofensiva Manzanera. Va a hacer todo. Parece ser para Daniel El Chino Valdés. Allá va Armando Huereca o únicamente va a ser visita de cortesía. Yo aprovecho para agradecerle al lado Santi, la marca Nieve, la marca Paletas en Ciudad de Delicias, Chihuahua. Están en el lado Santi. Recuerde, próximamente nueva ubicación frente a la Plaza Benito Juárez. Fue todo para Daniel El Chino Valdés. Vamos a ir un corte, Gladys, por favor. Ya cuentas con tu tarjeta Plusco Puntos. En Plusco Gasolinera, tus puntos valen gasolina. Además, obtienes servicios gratis en Yase Delta, como desponchado, cambio de llantas, balanceo y mucho más. En Plusco Gasolineras recibes el mejor servicio, las mejores promociones y litros llenos de calidad. Consulta todos los beneficios de tu tarjeta Plusco Puntos en nuestra página de Facebook. De aquí a donde quieras, con las mejores promociones y combustible Plus. Fresca. Natural. Y deliciosa. Así es, Leche Zaragoza. Más de 50 años con los chihuahuenses. Leche Zaragoza te proporciona vitaminas A y D, además de nutrientes esenciales para el crecimiento, salud de huesos y dientes. Leche Zaragoza, la leche de casa. Capillas y Jardines de Fátima, la empresa líder que siempre piensa en innovación, presenta su nueva capilla platino, que garantiza así la satisfacción total de nuestros clientes, amigos y público, ofreciéndole los mejores servicios funerarios de la ciudad. Capillas y Jardines de Fátima cuenta también con los mejores planes en inversiones de terrenos en paquetes funerarios a futuro, con la más alta plusvalía en el mejor panteón de la ciudad. Asegure su tranquilidad y ponga en nuestras manos su confianza. Atentamente, Capillas y Jardines de Fátima. ¿Estás buscando trabajos de herrería en general, construcción de embalajes o tarimas? No batalles, aquí está San Antonio. Ofrecemos servicio de fabricación, reparación y diseño de embalajes y tarimas de madera. Además, contamos con servicio de maquinado, torno y fresadora. Satisfacción garantizada. Hacemos diseños especiales para tu casa, empresa o negocio. San Antonio, tarimas de madera, embalajes y en herrería, trabajos en acero inoxidable. Llámanos al 639-231-8949. San Antonio, tus ideas las creamos. En Jirocha la sacamos del estadio con nuestras grandes promociones. Llévate un Nissan con 15% de enganche. Tomamos tu auto a cuenta y autorizamos tu crédito de inmediato. También contamos con seminuevos garantizados. Ven y visítanos en la avenida Fernando Baeza 1603. www.jirocha.com.mx. Nissan Jirocha, apoyando el deporte chihuahuense. Bueno, pues no se cuadra para tocar José Cervantes. El lanzador es Jorge Delgado. Pero una jugada agresiva, corrido y bateado. No hay out. Alberto Rodríguez, que es herencia de Daniel Chino Valdés, que deja el juego perdido. Tuvo una entrada difícil Daniel Chino Valdés en la sexta, sobre todo. Ponchó a 5 bateadores. Le hicieron 2 carreras en 5 entradas. Se enfrentó a 19 bateadores. Una línea rumbo al jardín derecho en terreno de foul. En contacto, pero se abre de foul. José Cervantes, sexto en el orden, bateador designado. Bateador derecho con el 72 en su espalda. De 3-1, con carrera impulsada.
Conectó hit en su última oportunidad. Rumbo al jardín central, produce carrera. Una bola con 2 strikes. Beto Rodríguez corriendo por primera. Jorge Delgado, espigado, lanzamiento abierto. Le emparejan la cuenta. 2 bolas con 2 strikes. Noveno capítulo. Una carrera de diferencia. Sale ligeramente la caja de bateo. José Cervantes se pone de acuerdo en lo que le indica en el cajón de tercera el señor Javier Morales Bencomo. Jorge Delgado se pone de acuerdo con Fernando El Pollo Villegas. Derecho contra derecho. Abre por primera Beto, lanzamiento totalmente descontrolado. Y allá va rumbo a la intermedia Beto Rodríguez en un wild. No hubo necesidad, Arturo, de sacrificar al bateador. Pues aquí se le acomoda al equipo del Gobernador de Delicias. 180 pies la registradora, la potencial carrera número 5 para ellos. E incrementó su ventaja a 2. Únicamente es una. Novena entrada en su parte alta. No hay out, Arturo, No hay out. No hay out. 3 bolas, 2 Cervantes. Delgado y Villegas se ponen de acuerdo. Beto Rodríguez abriendo por la intermedia. Machucones por tercera. La busca el tercera. Saca la bazuca rumbo a primera. Cuidado con esas barridas. Out en primera. Cuidado porque se le queda el pie ahí. Y termina una lesión fuerte, Pompín. No, y es que se anda quedando atorado ahí en la primera colchoneta Pepe Cervantes. Se barrió de una manera pues muy aparatosa. Sí, pensábamos que se podía haber hasta lesionado ahí en la primera colchoneta. Afortunadamente para él no fue de esa manera. Tenemos uno de la pizarra, viene la caja de bateo Raúl Rodríguez, el catcher del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Porque se barre con los pies por delante, o sea, sí. Regularmente primero llegas clavado. Él llegó con la pierna hacia adelante y es donde se traba un poco en la inicial. Es puesto out por la vía 53. Correcto. Se mantiene en segunda Beto Rodríguez y el turno para el Boti. Raúl Rodríguez como séptimo en el orden, receptor de 3 nada. No ha podido sacarla del cuadro y tiene 2 ponches. Dominado en su primera oportunidad por la vía 53 y chocolate en la cuarta y en la sexta. El último sin tirarle. Una bola, 0 strike, 1 out. Aquí le cantan el primero y le emparejan la cuenta. Una bola con un strike. Beto Rodríguez por la intermedia representa la quinta carrera para el equipo algodón, que sería importante llegar a la novena entrada en su parte baja con 2 carreras de diferencia. La bola con un strike. Jorge Delgado con el número 25 en su uniforme. Se balancea el lanzamiento abierto, 2-1. Me llamó la atención que sacara el Chino Valdés. Pero bueno, pues son decisiones, ¿no? Ya a lo mejor era bateador por bateador. 5 entradas, Arturo, ya. Sí. Él apenas reportando, ¿no? Desde la semana antepasada, más o menos. No le ha ido del todo bien. Le baila un poco por la intermedia Beto Rodríguez, el pitcher, lanzamiento. Ahora un machucón por tercera. Amarra el tercera base, quien corre por segunda. Su tiro lejano rumbo a primera, out. Por la vía 53. Cayó el segundo. 2 en la pizarra. Está un poquito más desahogado para el Indio Flores. Tenemos corredor en la intermedia, Arturo. Vamos a ver si no se le complica el panorama al equipo de los Gobernados, porque tendrá la ofensiva el equipo de los Manzaneros todavía en la parte baja del episodio número 9. Viene el menor, octavo en el orden, segunda base, Joel Ramos. Tiene el número 1 en su espalda, bateador derecho de 3-1. Imparable en su última oportunidad rumbo al jardín izquierdo cuando abrió tanda en la séptima entrada. Lanzamiento, golpe, de lleno en el costado. Se duele bastante Joel. Se detiene cerca del plato. Allá va escoltado por Tony Ramos. Golpe el menor, Pampín. No, y fue un golpe impresionante, Arturo. La pelota salió disparada acá rumbo al logo del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Rebotó pero que sí feo, Rebotó pero que sí feo la pelota. Ya se sigue doliendo Joel Ramos. Apenas como que quiere mover su brazo. Pero sí, se queja mucho el camarero Joel menor del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. En el puro codo, Arturo, En el puro codo le pegó la pelota a Joel Ramos. Allá la atención médica para él. Bueno, ahora viene Ulises Vaca.
Ulises de 3-1. Elevado rumbo al central, infield hit en la quinta. En ese toque sorpresa. Fue puesto out en la intermedia buscando estafarse la segunda. Y en la séptima la dominan por la vía 63. Así que hay 2 out, hombres en segunda y en primera. Vemos si viene el batazo oportuno del noveno en el orden. Es importante para él retomar la confianza. Para Ulises Vaca. Va a haber cambio de pitcher. Gladys, vamos a ir un corte y regresamos, por favor. Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirrosis hepática. Tomábamos. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre, ya que murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú. Resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Es momento de redescubrir tus espacios y Home Depot te da las soluciones para transformarlos como comprar y recibir sin salir de casa. Disfruta de un hogar fresco con nuestra gran variedad de aires acondicionados portátiles o mini split, como el mini split inverter de 1 tonelada marca LG al precio aún más bajo de 11,499 pesos. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta agosto 11. En 2021 se conmemoran 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y Amparo. La Suprema Corte asumió un compromiso con las reformas, transformando con sus decisiones de forma inédita los derechos humanos para que tengan un impacto real en beneficio de todas las personas. Sigue los eventos conmemorativos durante todo el 2021 en www.scjn.gov.mx. 10 años de derechos. Suprema Corte, el poder de la justicia. Viene este pitcher derecho que se había dicho que dejaba el equipo, que iba a reportar a pelota profesional. Edgar Rodríguez, el Fifi, ¿no? Así le dicen. Edgar Alfredo Rodríguez Pillado, 29 de enero del año de 1988, clasificado especial. Bueno, sí, llegó a estar en un departamento, no sé si por algo ahí de efectividad, llegó a estar hace unas 2-3 semanas en la liga. Jorge Delgado, 3 bateadores, 2 tercios de entrada, un golpe. Y aquí enfrenta entonces Edgar Rodríguez. Primer lanzamiento malo para Ulises Vaca. Derecho contra derecho, clasificado con el número 12 en la espalda. Beto Rodríguez abriendo por segunda y por primera. Joel Ramos ya recuperado, se va a lanzar el pitcher. Lanzamiento bajito, buscaba sorprender en toque, pero el lanzamiento fue malo. 2 y nada. Romántica 102.fm, les recuerdo, terminando este encuentro, 1 hora, y estaremos en el tercero, último de la temporada regular. Pero por el momento, Algodoneros tendrá que sacar el out número 27. Strike el primero. 2 bolas, 1 strike para Ulises. Hay 2 outs, es una carrera de diferencia. 4 carreras por 3. 4 carreras por 3. Saludos a José Francisco Miranda. 2 bolas, 1 strike con 2 outs. Listo el pitcher, vigila que corre por la intermedia. Lanzamiento, no señor. Lanzamiento malo, 3 y 1. Abriendo bastante, Joel Ramos allá en la primera colchoneta, ya que que cubre la primera almohadilla. Está jugando muy profundo, Arturo. Le da toda la posibilidad para abrir más. Aunque hay corona intermedia, pues no se puede ir, pero por lo pronto sí le gana bastante terreno. En un batazo bien colocado se va a hacer corre-corre. Y viene Edgar, lanzamiento de foul, haciendo contacto en la malla, donde está colocada la caseta del equipo de los Manzaneros. Nos vamos a cuenta de 3 bolas, 2 strike, 2 out. 3 bolas, 2 strike, 2 out. Para Ulises Vaca, noveno en el orden, el respetable pide ponche. La porra manzanera se pone de pie. Es importante mantener esa carrera nada más. Evitar que venga una más. 3 bolas, 2 strike, 2 out. Edgar Rodríguez se balancea. Lanzamiento, sí señor. Curva dibujada, gran parábola, ponche, sin tirarle para Ulises. Nos vamos a la novena baja.
A 3 out algodoneros. Y a morir en el intento el equipo manzanero de Cuauhtémoc. Vamos a ir un corte, regresamos 4-3, gana Delicias. Competidora Ferretera es ahora también la casa del tablarroquero. Todo el material necesario para hacer un trabajo profesional. Manejamos toda la variedad de productos para tu trabajo de tablarroca. Regular, ligera, flexible, resistente a la humedad, antifuego, paneles de cemento, glass ray, plafones acústicos y grado alimenticio. Ven y comprueba que el mejor servicio, precio y calidad solo está en la Competidora Ferretera, la casa del tablarroquero. En Yacedesa, la mejor tecnología, venta e instalación de neumáticos, rotación, desponchado, reparación de suspensión, alineación, balanceo, revisión, ajuste, limpieza y reparación de frenos. Yacedesa Matriz, Avenida Séptimo Oriente número 305, contra esquina de en Avenida Sexta Oriente 801 por Cruz Roja. Oiga, ¿dónde puedo comprar queso Los Pinos? Yo se lo digo, en todas las tiendas grandes y chiquitas. Siempre nos preocupamos porque Queso Los Pinos esté al alcance de todos para que no falte para su almuerzo, comida o cena. Sabemos que una buena ama de casa sabrá combinar de la mejor manera Queso Los Pinos. Pompín, Dígame. ¿a quién vemos en la loma? ¿A quién vemos? Nada más y nada menos que el pitcher de Torreón Laguna, señor Carlos Castañeda. Viene a cerrar el juego, que por el momento el algodonero lo gana 4-3. Que busca con esto el equipo de los algodoneros, Arturo, trae su cerrador de lujo, su cerrador estelar, al hombre que siempre ha dicho, mi Javi, no sé qué problema trae conmigo, pero siempre me deja los partidos cerrados. Y aquí está, el número 12 del equipo de los algodoneros de Delicias, nada más y nada menos que Carlos Castañeda, en busca del 25, del 26, del 27, con esto llevarse la serie el equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Independientemente de la calificación, independientemente de estar en primero, algodoneros también estará tratando solamente de perder una serie en la temporada, que fue contra Madera. No es fácil salir avante en una plaza, una aduana como esta. Sí, sobre todo, pues Madera, Arturo, sabíamos de que iba a ser una plaza muy difícil. Lo demostró así el equipo local, sacándole la serie, quedándose con la serie al equipo de los algodoneros de Delicias. Y bueno, aquí estamos en otra plaza muy dura, pero que el equipo de algodoneros por lo pronto intenta amarrar la serie aquí en la casa de los manzaneros de Cuauhtémoc. La pizarra 4 carreras por 3. Carlos Castañeda se viene a enfrentar a Johan Castillo. El pitcher viene con ofrecimiento, lanzamientos a la esquina de afuera. No señor, lanzamiento malo. Saludos Alex, Alejandro Arroyo, fuerte abrazo. Carlos Castañeda enfrentando al zurdo Jonathan Castillo, par de imparables el día de hoy. Aquí viene el lanzamiento, strike a la esquina de adentro. Una bola con un strike. Jonathan Castillo ponchado, tirándole en la segunda entrada. Abrió tan de la quinta, conectó imparable rumbo al derecho. Se quedó a 90 pies de la registradora. Y luego en la sexta conectó imparable rumbo al jardín izquierdo. La curvita, sí señor. Strike el segundo. Bonito lanzamiento. De arriba abajo. Para Carlos Castañeda con el número 12 en su espalda. Una bola con 2 strikes. Jugando. Una curvota, Arturo. Sí. Jugando atrás el cuadro del equipo algodoneros. Un poquito más cerrado nada más Carlos Rubio. En la tercera. Luis Eduardo más cargado rumbo a la grama del jardín derecho. Atrás de la colchoneta inicial. Al borde del segunda base. Y muy cerca también de la grama. Eric Zagarnaga, lanzamiento de piconazo. Se quedó con ella el receptor. Le emparejan la cuenta el bateador en turno con 2 bolas, 2 strikes. Vamos a ver cómo termina. Algodoneros está 3 out. Y el equipo de Cuauhtémoc tratar de hacer una para empatar el juego. 2 bolas con 2 strikes.
Carlos Castañeda, el derecho, se pone de acuerdo con el Boti. Ya de costado, viene el lanzamiento rumbo al plato. ¡Sí, señor! Curva dibujada, gran parábola, ponche sin tirarle. No, adivinado estaba este bateador del equipo de los Manzaneros Cuauhtémoc. O bien estaba esperando a que le vinieran con las rectas. No, señor, espéreme, es una curva. Se la marqué una vez, se la repito. Y ojalá que cuando me lo vuelva a topar, se la haya aprendido, si no le va a volver a pasar lo mismo, señor. A base de curvas lo van a seguir trayendo. Y de esta manera tenemos el primero de la pizarra. Viene a batear el toronjo Octavio Armendáriz. La experiencia del toronjo, primero en el orden con el número 18 en su espalda. Abriendo por quinta ocasión la alineación del equipo. En elevado, corto, rumbo al izquierdo, central. Va el porrón en corto, ya pega el grito el Potrillo. A la carrera levanta el guante y captura. Gran recorrido del número 11 en su espalda. Por ahí no es. Cayó el segundo. No, y sobre todo sobrado, Arturo. Se vio ahí el Potrillo Omar Jaramillo todavía. Algunos aficionados de Arturo se empiezan a poner de pie. Van a empezar a buscar la rampa de salida. No sé si vayan a venir a tercera serie, que va a ser dentro de una hora, o bien ya pierdan toda la esperanza del equipo de los Manzaneros Cuauhtémoc. Es importante mencionar que Cuauhtémoc perdió ese partido. Todavía no está eliminado, Todavía le queda el juego número 30 de Mazorqueros y el juego número 30 de Manzaneros para lograr ese sexto lugar. Así que bueno, la esperanza, Arturo, para mí que debe estar al último, pero también a lo mejor sea una afición cansada, una afición dolida con un equipo de Cuauhtémoc que no batea en este momento. Sí, porque si Camargo llega a ganar el tercero, eliminado está Cuauhtémoc. Pero si Camargo llega a perderlo, Cuauhtémoc está obligado a ganar el tercero. No le sirve una derrota. Si pierden los dos, Camargo avanza como sexto. Strike el primero, una bola, un strike. Entonces, coincido contigo, la afición tiene que ser fiel hasta el final. Ya vinieron en esta serie cuando era complicado. Pues tener que buscar ese triunfo contra Carlos Valenzuela y lo que se acumule en el staff. Aquí conectando, batazo rumbo al jardín central, va profundo, va clareado. ¡No, señor! Gran jugada la defensiva del Potrillo Omar Jaramillo. Segunda, tercera, cuarta. En la pura franja, advertencia, levanta el guante y captura, termina estrellado en la barda. Gran jugada la defensiva de Omar Jaramillo, Pompín. Cayó el tercero, Algoneros gana la serie. ¿Qué clase de jugada, Arturo? Si no, porque estamos muy lejos de Delicias, si no, me ponía de pie, me iba hasta el municipio de Delicias. ¿Qué clase de jugada? No, tú lo mencionabas bien, va clareado, va tapado. Así se veía, todavía quedan piernas en Omar Jaramillo, es un joven dedicado, que ojalá que siga jugando el béisbol de esta manera y tener lo que él, te lo voy a decir, Arturo, con todo el respeto de Don García, de todos los jugadores del equipo estatal, lo que él se merece, Arturo. Lleva un título de bateo, es constante, es dedicado y ahí se sigue manteniendo con el equipo de los Algodoneros de la tercera zona de Delicias. De esta manera, Delicias se lleva la victoria en este juego de pelota. Bismar Mejía. Y que al final de cuentas, pues el equipo de los Algodoneros de Delicias amar la serie. Bismar Mejía el ganador, salvamento de Castañeda, y el derrotado fue Daniel El Chino Valdés. Él recibe la... No, Arturo. No. El partido siempre lo pierde Rogelio Gándara. 2-1. ¿2-1? Sí. Así lo dejó de Rogelio Gándara. Ah, es verdad. Nunca se lo empataron al Algodoneros. No. 2-1, 4-1, 4-3. Sí. No, lo pierde el abridor Rogelio Gándara. Correcto. Y lo gana Bismar Mejía y el salvamento de Carlos Castañeda. Tan sencillo, aclarado. Nos vamos, Gladys. Pues prácticamente el juego arrancaría a las 7:30 como estaba programado el otro. Y es una hora. Entonces vamos a despedir, Gladys. De todos modos, ahorita te mando un mensaje. Sí, si quieres aprovechar para comer, cenar algo. Pero todo indica que en una hora estaremos ya de regreso. Pero nos ponemos de acuerdo. Sí, un roast beer ahí con Pancho Dito. Y dile que me lo apunte con unas papitas caseras. Saludos, Gladys. Gracias. Ganó Algodoneros.